James. Je vais à présent ouvrir un nouveau temps. Ahora Un vamos nouveau a temps qui est iniciar el dédié tercer à momento la reconnaissance, tout de, particulièrement de, pour les nuestro, travaux de nuestra réalisés par clausura, le que es el professeur momento Nicholas dedicado Robinson. a los momentos Ce destacados de dernier, en la tant que cátedra, chair concretamente a los emeritus de la dirigidos chaire por d'excellence Normandie pour Nicholas la paix, Robinson, que en tanto on que a tendance à le presidente décrire emérito comme de le la mentor des CNP, mentors. Une es descrito personnalité habitualmente como extrêmement el mentor de inspirante. los Et comme vous le mentores, una savez, cette chaire personalidad d'excellence est extremadamente organisée inspiradora. selon 3 collèges. Y como lo Le saben, collège des esta pionniers, cátedra c'est-à-dire les se ha personnalités comme organizado según professeur 3 Robinson, colegios. Tonio El Posa, colegio de Michel los Prieur, Mireille pioneros, Delmas-Marty, integrado Edith por Brunwald, autant de Michel grands noms, Prieur, Tonio mais Posa, Mireille aussi Delmas-Marty, des Marty, ambassadeurs, c'est-à-dire des etc., personnes qui pero sont también por actuellement el en poste, colegio de quel que los soit leur poste, embajadores, es société decir, civile, académique personas ou que autre, están et la nouvelle actualmente génération. À activos, présent, y por la nueva nous allons generación. donner la parole en premier A lieu au continuación, professeur Nicholas Robinson. vamos a ceder la palabra al Il ne peut pas profesor être avec Nicholas nous pour des Robinson. questions No nos puede acompañar por d'agenda cuestiones de et agenda, nous allons juste así partager es que vamos maintenant avec vous le message qu'il a a préparé compartir el pour nous, mensaje puisqu'il nous a envoyé une que nos ha vidéo. preparado, porque nos ha Professeur Robinson nous a enviado envoyé une un vidéo. video. Dominique, j'ai besoin de toi. Où Dominique, il va no expliquer sé si en me fait puedes les echar una différents mano. temps de recherche Él qu'il va a a organisé explicar pour la chaire d'excellence Normandie pour la los paix. diferentes momentos de Il a investigación que organizó régulièrement para la Cátedra organisé des Normandía por temps la Paz. forts, ce qu'on appelle des Regularmente temps forts de organizó lo que diplomatie llamamos scientifique de très haut momentos vol, importantes à de l'occasion diplomacia desquels, científica avec son de génie muy d'anticipation, il a permis de faire phosphorer des idées alto de très nivel haut niveau et aussi d'inspirer différentes personnes. Et y souvent, ces ha événements permitido también ont inspirar été a diferentes personas. des temps de, A comment dire, menudo estos momentos importantes, estos momentos fuertes, d'inspiration mutuelle et des fueron graines también pour momentos d'autres de événements. Donc j'ai inspiración l'immense mutua plaisir y han et servido honneur como de donner la semilla para parole au otros professeur eventos. Así Robinson que con gran honor qui cedo a la donc palabra enregistré al une profesor vidéo Robinson, à votre que attention. nos ha enviado un video para ustedes. Parfait. Bonjour. Buenos días a todos. Bonjour à tous. Soy Nicholas Robinson y I am siento Nicholas mucho no estar Robinson, and I con regret that I ustedes cannot be with you in hoy person para la for this clausura de final la event Cátedra of the Normandía Normandy por Chair la for Paz. La Peace. CNP The Normandy Chair ha for Peace has vivido had an un extraordinary periodo period of extraordinario de research, investigación, public publicaciones, education, scientific publicaciones, exploration exploraciones científicas, for these past 3 y ha sido years. para mí un It's been a great privilegio el ser privilege to invitado have been por Tony invited by Tony Oposa, Oposa, the presidente holder of the chair honorario of the de Normandy la Chair for Peace, CNP, to para assist him in this asistir work al and to director assist the director of a la the directora scientific de studies, estudios científicos, la Professor profesora Emily Emily Gaillard. Gaillard. My work for the Normandy Chair for Peace has been Me really to gustaría dar provide una some serie de international datos para context and contexto connections, which bring the work of Normandy and Cannes to the world. y para que sepan cómo We've done organizamos this el in trabajo 3 de la different ways. CNP. Lo We organizamos did it on the de eve 3 of maneras. the World Conservation Congress convened in Marseille, Participamos France, en el Congreso de by la the UICN que International tuvo Union for lugar the en Conservation of Marsella. Nature, Por otro lado, organizamos by un holding a simposio en el symposium Museo de at Marsella, MUSEM, the museum que in duró Marseille, 2 días sobre la for 2 cuestión days on the question of de ethics and international la and ética y de la national and local conservación environmental conservation. medioambiental, un área Ethics is a bastante much olvidada. neglected area, I'm afraid. We deem it fundamental, but then we don't give enough Y el time to it. segundo tema, And then the second theme was nuestro to segundo introduce the Normandy interés Chair fue for Peace introducir to a number of universities, la to the Cátedra Normandía por Lenape la Center, Paz and to the United Nations in New York by holding en el a workshop contacto con at el the centro Mohonk Lenape, Consultation Center at Mohonk que se House. encuentra en el This is área in the Hudson River del río area of Hudson New al York, norte de just Estados north of New Unidos. York City. And from that base, working with El sonido es Tony muy Oposa, deficiente y we no held permite a Good interpretar. Stories program at the United Nations in cooperation with the permanent mission of France to the UN. The good stories and the recognition of those who have pioneered good stories was a inspiration of Tony Oposa. A great many individuals participated and were duly honored at that event.
and it provided a context for thinking about further such events. This is what has been termed by the Normandy Chair for Peace scientific diplomacy, trying to work on how concepts and ideas can be presented to diplomats that they can then put into policy and into foreign policy and agreed international cooperation. One of the great themes that Professor Gaillard has introduced into this, of course, and brought to the UN is some deep thinking about the rights and interests of future generations and the duties and obligations that we have today to further the interests of future generations. Indeed, if we do not take care of the future generations, we cannot take care of ourselves. Si no They are podemos mutually cuidar de las generaciones futuras, no intertwined podemos and cuidarnos very a nosotros important mismos. as one seamless web. Si We think of that if we look at our ancestors and realize we are the heirs to what our ancestors did or did not do for us. tenemos que And so tener we should take algo with de some humility humildad our con duties for the respecto a las future. generaciones del futuro. And the third area we worked on was the Hemos trabajado work con with the el Lenape Centro Center and Lenape other y otros indigenous pueblos peoples with respect indígenas to the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, which happens every April in New York at the UN and has done so since 1992. y es But it's important in importante this que en esta Anthropocene edad, en age esta in which época climate en la que change el is cambio causing great climático disruption, está to causando renew our work with tantas indigenous peoples, the First catástrofes, Nations of the world, estrechemos los lazos de and relación find con common los cause. pueblos The indígenas. indigenous peoples have not Ellos no han lost their perdido la perspective on how to perspectiva live in acerca peace de with cómo nature. vivir en paz con la It's the rest of naturaleza. us that have lost that Si perspective. queremos hacer So la if paz we con la want to naturaleza, make peace with tenemos que hacer nature, we have la to paz make con nosotros mismos, peace with tenemos que ourselves, and we have to find the ways tratar to de reverse frenar the la destruction destrucción which we are universal having due to que our estamos exceeding provocando large volume of con pollution, la our most terrible disruptive contaminación del patterns aire. of climate change and the Estamos changes viendo in weather and situaciones climáticas extreme extremas, floods and droughts sequías and the extremas, inundaciones wildfires and extremas. the Estamos viendo la tremendous subida del heating nivel up de of los the océanos. oceans, Estos son which is todo causing great grandes change cambios in en the el estado del planet. planeta. And so Y si no if trabajamos we do en la not work biodiversidad, on en el cambio biodiversity, climate climático, change, en la and contaminación, no vamos pollution, a tener we futuro will not simplemente. have a future, the kind of future we want, the future we had as children, No the vamos a future our tener parents had, tampoco el futuro que and the merecen future las we owe to the generaciones future futuras. generations. So these have been the Y themes estos that son los I've temas been en los que he privileged to tenido el work privilegio on. de You'll hear them trabajar throughout this event, durante mi echoed and estancia en la repeated in a cátedra. number of ways. And it would be in the readings and the books of the Normandy Chair for Peace, the recordings, and all the cooperation that we brought with the International Council of Environmental Law, the cooperation with the IUCN and its World Commission on Environmental Law. These patterns of cooperation remain open to Normandy in the future. The work we have done bringing the Normandy Chair for Peace to the UN, Estoy I'm seguro sure de will que el continue in trabajo many que hemos estado ways. haciendo desde la And Cátedra so I Normandía want to wish all those at this va a poder event prolongarse a great de warm muchas welcome, maneras y a quería enthusiastic darles endorsement la for más your cálida bienvenida deliberations these days, and y a promise agradecerles o to be with you in the agradeceros future vuestra as we continue participación. this Y journey también together. quería Thank you very much. Merci beaucoup. pediros que sigáis informados e informadas sobre nuestras próximas acciones. Muchísimas gracias, profesor Robinson. Y esta tarde vamos a hablar sobre el trabajo de Titanes realizado por el profesor Robinson en el marco de la cátedra en su calidad de co-creador de esta línea de investigación y en su calidad de catedrático emérito. Y bueno, pues veremos más adelante a ver si se pueden conectar ciertos colegas de los Estados Unidos, algunos colegas de los Estados Unidos para que puedan. Quizá le paso la palabra ahora a Jimmy May. Bueno, antes de nada, quizá les voy a presentar el trabajo de diplomacia científica llevado a cabo. Es un trabajo, digamos,
muy interesante que James va a referir más adelante, más en detalle. El profesor Robinson, como visionario, reúne perfiles completamente diferentes, intergeneracionales también, y nos hace reflexionar en torno a diferentes temáticas, y en cada evento organizado por el profesor Robinson, cada evento organizado por él pare otras iniciativas y otros eventos nuevos que van más allá de lo que es la sola Cátedra de Excelencia para la Paz. Quería agradecer la presencia de Erin Daly, de James May esta tarde, porque ambos han sido también participantes en estos esfuerzos realizados en torno al Mountain House. Quizá más adelante se pueda sumar alguna otra persona para contribuir. Sin más dilación, me gustaría que James May nos pueda compartir su experiencia como docente, como investigador, con respecto a esta iniciativa imaginada por el profesor Robinson, por el catedrático Robinson. ¿Quién ha participado? ¿Cómo va a poder seguir adelante? Muchas gracias por anticipado, James. ¿Te ha llegado la interpretación, James? Oui, Sí, alors bonjour sí, encore. sí. Je suis très content Hola, d'être estoy muy ici. contento de estar aquí, dice en Vraiment, francés. Dubitativo, James. so Así que what we are going to talk about avec lo Erin que, Daly is what happened a year ago in Mohawk, lo que les vamos a which decir es lo que sucedió hace un which sounds año en curious and Mohawk. already like it's a Es mystery, algo but curioso, es it prácticamente un was a misterio. meeting arranged by Nicholas Robinson. Fue Now, una reunión most of you who are watching this coordinada probably por know Professor Nicholas Robinson, Robinson. La mayoría de las and personas those que of you están who aquí lo don't conocen. just have to Y las realize that personas que no lo he conocen, is pues one of the piensen en que most es famous and una influential de environmental las lawyers who's ever lived. personalidades más He's influenced influyentes countless lives dentro through del education, derecho ambiental que hayan through existido jamás. Ha advocacy, influenciado through activism, and of la course peace. educación, los programas de He's made a difference educación to a lot of people, mediante diferentes including iniciativas, y and ha organizations, logrado including the Normandy Chair for eh, Peace. conseguir, And Nicholas's ha, lo- vision, among ha other conseguido things, was numerosos to logros en bring muchas together partes, incluida en la Cátedra people Normandia from para all la Paz. walks, from different Y uno disciplines, de los to mayores have a éxitos del conversation profesor about ways in which Robinson we can es make conjugar peace with the el earth trabajo y las and have peace on ilusiones earth until we con have peace with experiencias earth, as y Tonio Posa formaciones defines it. muy diferentes para lograr So hacer la he paz convened a meeting con la tierra. in a famous Entonces organizó una reunión mountain house in en Mohawk, New un York. refugio de Now it's montaña muy Mohawk Mountain, conocido and for those of you not que se llama familiar with it, Mohawk. it's Está a en la montaña place Mohawk de Nueva where York, del estado de for Nueva York. a long time Y quienes no lo dignitaries from conozcan, les around the diré globe que have dignatarias y dignatarios de todo el negotiated peace mundo treaties and negociaron other tratados de paz allí, instruments of peace. y también So that's otros where we acuerdos de convened. paz. It was Entonces a allí meeting nos attended reunimos by y fue una reunión a la cual Emily Gaillard, asistió Emily Gaillard, by Nicholas Robinson, Nicholas by Robinson, Tonio Posa, Tony Posa, and by about 24 y law también professors, advocates, otros activists, veintitantos profesores, and thought profesoras, leaders about activistas, peace. And so that's what juristas we discussed, y was líderes de different la ways paz. to advance Y peace, ahí both with de lo que hablamos fue eso, customs exhibited nuevos by medios participants with the constitucionarios Lenape tradicionales, Indian tribe, con one of the original representantes de tribes on the island of Lenape, Manhattan, una de las tribus and originales de la isla de with Manhattan, y otros others representantes about indígenas. ways to make peace on the planet. Lo que So hicimos ahí es hablar, intentar dialogar what Erin sobre and I talked cómo about in hacer particular la paz con el planeta para el futuro was del planeta. this idea of a right Y con Erin lo que to a healthy hablamos es environment. That was one thing. la idea del And the derecho second a thing un medio that was ambiente a topic of saludable. conversation Esa fue was la how primera to temática de involve the conversación. La segunda International temática de Courts of diálogo es cómo Justice implicar in a climate change. Now, this was los tribunales de justicia before internacionales the United para Nations sentenciar sobre el General cambio Assembly climático. Esto fue antes de la referred Asamblea General de las Naciones uh, Unidas, uh, to the antes de que la to the Asamblea International Court of General de las Justice Naciones Unidas a request for an advisory refiriese opinion on the ese rights and requerimiento obligations sobre una opinión of nations in the face of climate change.
So before we provide a bit consultiva more about en torno al how the cambio climático conversation went, a la Corte Erin, Internacional de let me ask Justicia. if there's anything, Entonces, I'm sure I've forgotten a lot, but anything you'd like to add about that seguramente special me he dejado day muchas cosas en el in tintero. Mohawk? Erin, ¿quieres añadir algo? I just want to mention a little bit Sí, more about the sí, dice setting. Erin. Quería mencionar, And the bueno, people algo who más were sobre el there. lugar, Jim sobre la mentioned that ubicación it was a y las personas historic que estaban site allí. because it was the site James where many hablaba de que era dignitaries, un as he said, had sitio, una convened ubicación in the histórico, past, porque but muchas its personas history goes back much importantes, further than dignatarias, that. We were em, fortunate to have diplomáticas, en el within pasado se habían our reunido group para lograr um, acuerdos de paz. both the stewards of the Pero eran más house allá. itself, Estuvimos allí con las personas guardianas, facility where the meeting, our meeting and tutoras de la others had casa, taken place, por así to decirlo, provide us with a history tutoras of the del space and the refugio. Y house estas and its personas nos uses hablaron through de the la historia, generations. And even more than tanto that, we were de la also ubicación privileged to have with us como de las members personas que of habían the pasado por allí. Lenape tribe, Y también tuvimos con adopted nosotras and y nosotros non-adopted, miembros whose de la families tribu Lenape, adoptados o no, progenitors had lived on that land cuyas for familias many, habían many, many vivido allí generations. durante And so generaciones. our conversations were very Y much nuestras conversaciones informed by people whose lives have been estuvieron muy dedicated to and informadas sort of por enriched personas by cuyas the vidas physical habían space. And I'm sido delighted to see enriquecidas that you're por aquel now espacio also físico. joined by Y Luisa. veo que Luisa Fin está con nosotras. What a transition. Sí, On qué cue. fantástica Thank you so transición. much, Muy bien, James and muchísimas Erin, gracias. for sharing James, your muchísimas thoughts and gracias, Erin, por experience haber about Mohawk compartido Mountain House vuestras event. experiencias So we y have now testimonios the sobre pleasure aquella and the reunión. honor to Ahora receive tenemos el honor y el Luisa placer Finn, de who is recibir a Luisa the Fin, owner and the que descendant of es those who built la the place that is propietaria y la now descendiente de the las Mohawk personas que Mountains Houses. construyeron ese refugio Thank you so much, de la Luisa, for montaña Mohawk. accepting Muchísimas gracias, Luisa, to por explain haber the aceptado specificity of this place and explicarnos also las this very session's singularidades NCP closing event de este is lugar dedicated to Professor Robinson's work and y, his visionary, his way of y anticipating by también planting hemos hablado seeds del what trabajo can visionario del doctor grow after. Robinson, del So profesor I thought it Robinson, was de cómo ha great ido to give you plantando the floor, and semillas. I warmly Y thank you for being quería there. I know that my dear darte la colleagues palabra. asked you to be Muchísimas there very gracias last por estar minute, ahí. Sé but que I mis couldn't colegas do te lo han pedido better. en el But último you are momento, pero all lo siento, amazing, and I warmly no lo thank you pudimos to be hacer there. mejor. Thank you so much. Muchísimas Please, gracias you por can haber turn podido estar on ahí. your Muchísimas gracias, microphone. Luisa. Enciende tu micrófono, por favor. Okay, hello everyone. I'm Hola a todo el Emily. Thanks mundo. for Soy... asking. Hola, Just Emily. Muchas gracias por quick habérmelo pedido. correction. I'm the fourth Simplemente por generation family corregirte, member of soy Mohawk la Mountain House, the cuarta Smiley generación, miembro de la family, cuarta generación de la social Smiley Family, reformist la familia Quakers who Family. started Son Mohawk Mountain cuecos House in reformistas que 1869. comentaron, Their vision que construyeron was to have a esta hotel, but it casa a was more principios so. They were not del siglo entrepreneurs. They were XVIII. really Estas about personas no eran empresarias, believing in the Quaker aunque values of creían simplicity and en los valores de equality and simplicidad, peace. igualdad And y paz so, de los first and cuáqueros. foremost, they were Y humanitarians and eran educators. personas And they started humanitarias conferences way back y then to try to educadoras. find Comenzaron alternatives to congresos por war entonces called the para buscar International alternativas a la Arbitration guerra, Conferences that went las for 21 conferencias years, ending internacionales in World War de I, arbitraje, unfortunately. que Anyway, intentaron this is a acabar long con la tradition, Primera out Guerra of Mundial, which aunque no came pudieran. my humble organization, Mohawk Consultations, which Y is a volunteer mi board organización es una supported by organización the de personas hotel. voluntarias apoyada And por el we do hotel. 3 programs a Y lo que year hacemos es involving 3 programas al environmental and año, uno social themes for que the tienen que ver public con at Mohawk aspectos Mountain ambientales y House. sociales, It was through this implicando al público en alliance general. that Professor Robinson, Mediante Nicholas, esta alianza, he el knew our profesor founder, Robinson, Keith Nicolás, Smiley, conocía a nuestro and fundador, a Keith he Smiley. when Y Nick, I think, was thinking about this cuando incredible Nick estaba meeting of the pensando minds en that he esa reunión created, de he thought espíritus, de Mohawk would be the mentes, perfect place pensó que because of Mohawk its quizás sería un history lugar, and digamos, because its muy apropiado present para still ello por has su this thread historia, por su presente, porque of belief aún and mantenemos esa of llama work viva going on. de creencia He y contacted de me. I'm the trabajo chair of continuado. Mohawk Contactó conmigo y Consultations, contactó con la and asked if presidencia we might de be Mohawk involved in at Consultation least a y sort nos of a preguntó si podíamos observational implicarnos way
de as he manera thought Mohawk would be the place observadora to do porque it. pensó que And este so lugar it was podría an ser incredible idóneo. opportunity for me and other board Entonces, bueno, pues fue members una to oportunidad increíble witness, para as I mí y para say, otras this personas del incredible Consejo, meeting of the minds, el scholars and observar lawyers esa and increíble reunión de indigenous mentes, people all weighing personas in investigadoras, on the future personas curriculum indígenas, of environmental eh, law. It was for me personas que pretty trabajaban en mind-blowing, derecho actually, because I ambiental. Para mí don't come fue from this line of work. auténticamente So increíble, it was asombroso, really porque no quite conozco stimulating. ese ámbito And de after the 3 conocimiento. days Y me of estimuló mucho. learning, Tras 3 my días de cousin on the aprendizaje, board and I were able to go down to New York and witness the report at the nosotras y UN. nosotros también pudimos bajar a Nueva We York, have a la historically ciudad de had Nueva York, connections y to ver the el UN informe con las and Naciones Mohawk, Unidas. Tenemos and so this was a conexiones huge turn históricas for con las us, Naciones and it Unidas, was all el Mohawk, y stimulated bueno, pues by ha Nick sido también Robinson's una devolución, por así decirlo. imagination, really, and the way Y he created this fue event. fantástico y damos las gracias a la imaginación Fast de forward Nick Robinson a year por ello. later, and Un año I had been después, thinking, it estuve really planted so many pensando seeds cómo Nick for Robinson ha me plantado tantas about semillas Mohawk and about the work that was being y discussed. And I really wanted to find a me way di to cuenta de continue to que honor that. quizá podíamos So buscar we una invited manera de Nick seguir to honrando come last April, so a ese year semillero. Así later, que after the un año después, conference, en he abril came pasado, to a public invitamos a forum to Nick speak y vino with a un foro público a hablar a Lakota man, Tiokasin Ghost con Force, who is una local here. persona lakota, And indígena Nick, local, we called this public forum the y Peace with llamamos a este Nature foro Forum in el honor Foro de la Paz of the con la week Naturaleza, that Nick had created, helped to en create at honor de Mohawk la the year semana before. que And I'm hoping that Nick that ayudó a title will crear last el and we año can anterior. actually Esperemos que este título continue to honor permanezca y que the podamos initial seguir honrando energy of that by la having a program energía each year. inicial, The talk last April, creando un programa and así Nick spoke anualmente. about Nick, all of este año the pasado, este mes de abril pasado, progress that's habló happened in the sobre los environmental avances world en with materia the right to ambiental a healthy con environment, as respecto well al as the rights of derecho de nature un movement. medio And ambiente Tiokasin saludable, Ghost el Horse derecho de la spoke a lot naturaleza about o los derechos de la indigenous naturaleza, perspective y and la persona language and how lakota habló desde las and how perspectivas indígenas, de los culture idiomas indígenas, y cannot be habló sobre understood cómo la cultura without no puede the entenderse understanding of sin language and how entender, different it is. la That cultura we no puede don't entenderse have si a no se entienden sense los in the idiomas. Los indigenous idiomas son perspective of distintos. rights. En los That we idiomas have really vernáculos indígenas responsibility no to hay un the concepto natural de world. derechos. Lo These que se two tiene es la gentlemen were responsabilidad hacia el mundo from natural. so very different Estos perspectives, dos hombres, estas dos and personas, yet desde so perspectivas incredibly tan respectful diferentes, of each other, fueron and so muy somehow respetuosos synchronized in their recíprocamente y worldviews. muy It sincronizados en was sus incredibly cosmovisiones. Fue algo precioso, muy evening hermoso. and afternoon, actually. Fue una tarde muy And hermosa, we were all para ser más precisas. enlightened and inspired Y and bueno, pues hopeful about the way forward after this event. And nos so dio I'm mucha very, very ilusión, grateful esperanza para el to futuro, así Nick que quiero Robinson. agradecer He muchísimo a continues to Nick be Robinson. someone Él I sigue think of siendo as un auténtico a guide, really, radiador, in un how to auténtico move guía forward in thinking eh, about living para better avanzar, on this earth. para And vivir mejor en so el that planeta Tierra. I think that's Así what I have que to say. esto es todo lo que tenía que Thank you decir. so Gracias. much. That's Muchísimas gracias. absolutely excellent, Luisa, Es because it shows excelente, how Luisa, porque esto Professor muestra Robinson cómo has el this profesor genius to Robinson tiene anticipate what este can genio de la come. anticipación. I'm going to switch into French and you Voy a can cambiar al take the francés y translation puedes directly escuchar la simultaneous interpretación translation into que es English. simultánea Donc, ce que hacia je el voulais inglés. dire, c'est que Lo que quería decir es que moi j'ai découvert Professor Robinson. Alors, c'est cuando vrai qu'aux États-Unis, descubrí, il est cuando très conocí connu al pour profesor son Ron Robinson métier. Elle en répond de très los beaucoup, Estados mais Unidos, en es una France, en auténtica Europe, peut-être en eminencia Afrique, je ne y sais ya no pas, se il le n'est pas presenta, aussi pero connu qu'aux en États-Unis. Francia, en Donc, Europa es j'ai à menos cœur aussi conocido. de le Entonces mettre en yo lien avec nos collègues no lo ici en conocía. France. De hecho, yo lo que quise Le es grand ponerle en génie contacto con nuestros Professor colegas en Robinson, Francia. c'est de El savoir gran genio del réunir des profesor personnalités, des Robinson profils es extrêmement différents lograr et aunar de les perfiles y inspirer. Alors, personalidades cet muy événement s'est tenu du diferentes e 18 au 21 inspirarlas. avril Este evento tuvo lugar del 2022 18 al à 21 de Mohawk. Nous abril del étions año effectivement en 2022. atelier fermé dans un lieu très, très Fue un particulier. taller cerrado Alors, c'est en bien una aussi, ubicación merci muy infiniment especial.
Muchas gracias. Erin, d'avoir Muchas rappelé gracias, aussi les Erin, de multiples habernos recordado strates también d'histoire parce que los Luisa nous a fait l'honneur estratos, de la nous multiplicidad recevoir. de On a dit c'est la estratos de la 4e historia. génération. Luisa, Mais avant, il y como avait nos ha d'autres dicho, es de la générations cuarta et d'autres generación, pero habitants. Et anteriormente Erin, ça a había été otras pour nous generaciones aussi y otros l'opportunité de habitantes, incluso rencontrer les para Lenape. nosotras Et y ça, nosotros j'en suis fue una oportunidad de infiniment reconnaissante à encontrarnos la con fois à personas Luisa pertenecientes al et à pueblo la Lenape. fois à Y por professeur esto Robinson d'avoir doy rendu las cette gracias rencontre al profesor possible. Robinson Alors, y a Luisa c'était vraiment des réunions de haber de hecho esto brainstorming sur posible. Fue différents grands thèmes, una notamment reunión faisant que fue suite una à tormenta l'adoption de du ideas, rapport et la sobre todo publication du tras la rapport adopción y la publié par le publicación del programme informe des Nations publicado por el Unies pour Programa la de las Naciones protection de Unidas para la l'environnement, protección del medio ambiente, intitulé Making Peace with titulado Nature, faire la Hacer paix paz avec la con la nature, naturaleza, qui faisait totalement hacer las écho paces con la avec naturaleza, notre que leitmotiv, choisir la première hacía causa, faire la eco paix con nuestro avec la terre. leitmotiv Et nous avons creado rencontré por des personnes el à la fois nariz au profesor Roposa, placard de Yupis, las ça a paces con la planté une tierra, ¿no? graine que l'on va Y présenter aujourd'hui et demain ahí plantamos sur una la semilla question de con los yukis l'éducation también aux droits des générations con futures. respecto a la Avec educación, Yupis, formación de peut-être las un jour, generaciones, il y con respecto a las avait generaciones futuras. également présent Mary Y Evelyn también Tucker et estuvo John allí Grimm, qui sont Mary Evelyn des Tucker y John disciples Green, de que son Brian, discípulos Brian Berry et de Brian qui Derry, ont été que très inspirés d'être là aussi, de rencontrer toutes les personnes qui étaient là, j'imagine aussi tuvieron qui mucha bossaient les ilusión Lenape. también por Il y encontrar avait de y présenter conocer des a las profils personas del pueblo complètement Lenape, différents, perfiles également de completamente tout âge diferentes, et de todas différents las thèmes edades pour vous y les présenter diferentes rapidement. temáticas. Se las Quelles sont podría les presentar réponses que l'on peut rápidamente. ¿Cuáles son las apporter au respuestas que rapport du podíamos PNUE sur aportar faire la paix avec al la nature? informe del Comment PNUE para hacer enseigner la aux paz con futurs la leaders? naturaleza? ¿Cómo Quels éléments enseñar d'enseignement, a faisant los écho futuros aux y las futuras leadership, parce que líderes? c'est un moment ¿Qué sur la elementos de paix? aprendizaje podemos Comment tener ahí? répondre à la guerre ¿Cómo faite à la responder a nature la avec le guerra travail contra la fait par les naturaleza centres Lenape? con, Avec mediante el un trabajo focus hecho desde également el dans le centro programme LENAPE, sur l'abandon de la doctrine de la con una découverte. Il faut savoir que focalización c'est vraiment sobre el quelque chose, abandono un de nouvel la enjeu doctrina del majeur. descubrimiento. Adopté à l'occasion, une motion a été adoptée lors La du moción Congrès se mondial de adoptó l'Union durante el internationale Congreso pour la Mundial de la conservation de la Unión nature, Internacional para auquel la colaboración de la consacrerai naturaleza, suite après a la focus cual vamos a sur dedicar l'abandon un de la momento doctrine de la de découverte. Ça veut dire focalización también. qu'aujourd'hui, certains collègues aux Abandonar la États-Unis doctrina del font une descubrimiento. Hay muchos cartographie de cette colegas doctrine. en los Estados D'autres Unidos que hacen una cartografía de voient esta comment on peut doctrina, décoloniser otros y otros la colegas intentan pensée et les descolonizar el institutions juridiques. pensamiento Et y donc là, las il y a vraiment tout instituciones un nouveau jurídicas champ à y travailler. Et c'est la raison pour laquelle por le lo tanto professeur tenemos Robinson un nuevo avait mis tous ces profils campo que différents, avait desarrollar réuni tous ces profils différents pour travailler sur l'abandon de la doctrine de la y, découverte. Je me rappelle bueno, très ahí bien el que James profesor May avait Robinson présenté lo sur les quiso droits de hacer. Me la acuerdo que nature James et comme May il l'a presentó dit, sobre los derechos de la naturaleza cette y question de como la él dijo reconnaissance du entonces droit ya à un environnement sain, droit qu'on avait reconocer acquis depuis el des derecho a adoptés. un Donc on medio était vraiment en ambiente train de sano, travailler sur le limpio, droit en train saludable, de se limpio y faire. duradero, o sostenible, Cette mejor dicho, façon d'œuvrer, está en de travailler consonancia sur con le ello. droit en train de se faire, vous savez, c'est Esta manera de le trabajar credo du sobre Collège el de derecho, France. sobre la Quand on va au legislación, Collège es de el credo France, del Collège de il y France, el a Colegio de inscrit Francia. sur les murs du Cuando Collège se de entra France, al Collège de France, apprendre des está sciences en inscrito en train la de se pared faire. Et je aprender pense que la ça, c'est peut-être ciencia quelque chose qui en peut aussi su faire écho. Je parle transcurso, en aussi su plutôt creación. d'Erin et de Jimmy. Y bueno, Je yo creo pense que que también le génie hablo du de professeur parte de Robinson, Erin c'est que y de quand on est Jimmy si avec lui, digo on que el apprend genio le del profesor droit Robinson es international que de cuando estamos con l'environnement en él train de se nos faire. Donc je vois que Erin aprendemos acquiesce. el derecho Et je internacional pense que ambiental en su creación, en su on est presque transcurso, dans ¿verdad? l'antichambre Así aussi de que la estamos dans les prácticamente coulisses en de la la diplomatie antesala, environnementale en quand on est avec las professeur Robinson. bambalinas del derecho Peut-être que ambiental cuando là-dessus, vous estamos con el profesor voudriez Robinson. rebondir, Erin, Así sur que justement no ce sé, apprendre le Erin, droit si en train de querías se añadir faire aux algo côtés du sobre professeur aprender Robinson. el derecho en su transcurso Sure, cuando I'd be se happy crea to. junto con el profesor Robinson. Sí, If we encantada. continue this bilingual conversation, I think that's absolutely right. And I Sí, think creo that que one tienes of the things about toda la him is that razón y creo que una a few things about him. One is that de las cosas learning que hay que law subrayar de while Nick doing es it que is very seamless. It's always él both siempre are dice que happening aprender always el at the same derecho time mientras lo ejerces es lo with mismo, es muy him. And I similar. think that when Y Jimmy sí, spoke con earlier él about sort of todo his pasa al mismo impact, tiempo. I Cuando habló I antes think that his sobre impact is su impacto, exists creo in ways that que we su don't even impacto see it. I existe think a de lot of maneras what he que does todavía ni is siquiera getting somos other people capaces de together, ver. getting other Creo people to que do things. él se dedica en And muchos his impact is sentidos sort of a
a reunir a la gente, a inspirarles para que hagan cosas y un poco como Tony Oposa, creo que él tiene una gran influencia en la inspiración.
incluso por su presencia es capaz de inspirar a los demás. Así que en este sentido yo quisiera decir que estoy muy agradecida por todo lo que he aprendido de él. Creo que el tema de la sesión de esta tarde es compartir el balance de todo lo que ha conseguido la cátedra hasta el día de hoy. El profesor Robinson hoy no puede estar aquí, pero por eso mismo está en nuestras manos explicar al espíritu luminoso que es. Y creo que más allá de la inspiración que ha podido provocar, es una persona increíblemente generosa a la hora de compartir conocimiento, a la hora de dar su tiempo para hacer de coach, para ayudarnos, pero digamos que él no lo hace como si fuera un trabajo duro, sino por placer, y es capaz de tener la capacidad de ver antes de tiempo qué personas se llevarían bien con qué otras, y en ese sentido sí que se parece mucho al señor Tony Oposa. Tony dice de él que es el gurú de los gurús. Para mí simplemente es una persona que hace magia. Y realmente en aquel evento en Mohonk disfrutamos de un momento realmente mágico en contacto con la naturaleza, así que muchísimas gracias, Luisa, por habernos recibido, y gracias por haber dicho que esto les inspiró el ciclo de diálogos sobre la paz y sobre la naturaleza, porque seguramente sea el inicio de un nuevo ciclo para ustedes, y les deseamos de todo corazón que continúen y que puedan perpetuar esa paz con la naturaleza. Quizá haya otros proyectos en el futuro que que continúen en esa misma línea. Luisa, no sé si quieres añadir algo. Bueno, mi francés no es nada, nada bueno, pero entendí lo que estabas diciendo. Así que yo también quiero agradecer a todo el mundo que ha trabajado con nosotros, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho sobre Nicholas Robinson. Muchas veces puedes tener la sensación cuando estás con alguien que está extremadamente bien educada y es muy culta, que tú no estás al mismo nivel. Sin embargo, él en absoluto te hace sentir así. Él sabe cómo tratar a todo el mundo y nos hace sentir que todos somos capaces de trabajar para provocar cambios en el mundo. Para nosotros en ningún momento nos puso ningún problema a la hora de participar en ninguno de nuestros eventos. Él es muy respetuoso y es algo de lo que todos debemos aprender. Eso es lo que me gustaría decir sobre él. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Emily. ¿Quieres que me quede o...? Sí, claro. Go ahead. If you want to add something, go ahead. Sí, no sé si quieres añadir algo. No, eso era todo. Muchísimas gracias. Y gracias de nuevo por ese momento en el Mohonk Mountains House. Vamos a continuar avanzando con el programa y a centrarnos ahora en los momentos destacados que el profesor Robinson organizó en Marsella. En Marsella tuvo lugar el Congreso Mundial de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, que fue una reunión muy importante, puesto que permitió reunir científicos, miembros de la sociedad civil. Desde aquel congreso en Marsella, gracias a una moción que fue adoptada en Hawái en 2016, pudimos reunir también a pueblos indígenas, y en el próximo Congreso Mundial de la UICN vendrán colegios específicamente dedicados a colectividades territoriales. Es decir, que es
un d'envergure campo mondiale et totalmente d'excellence mondiale, atípico de envergadura y de qu'est ce excelencia congrès mondial mundiales de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et en el seno avec certains de nos del partenaires trabajo de la clés, à savoir UICN. ICEL, le Conseil international pour le droit de l'environnement, Nuestros et socios como avec ICEL, la el Commission mondiale pour le droit de l'environnement de l'Union Congreso internationale pour la Internacional Commission de la nature, c'est-à-dire que vous por avez el Derecho l'UICN, vous avez Ambiental différents collèges, et il y a un collège spécifiquement dédié aux juristes. Donc nous sommes tous ici y, membres, les collègues, Erin Daly James, y el colegio que se encuentra en el seno de la UICN moi-même, dedicado de cette a los commission de juristas de droit los international de que nosotros aquí l'environnement, todos somos placé sous miembros, la fabuleux dynamisme de Christina están Voigt, qui a été bajo el l'une de nos fabuloso partenaires dinamismo de majeures tout au long Cristina de ces 4 Voigt, que dernières ha années, sido à côté de nuestra Antonio compañera estos últimos Benjamin. 4 Christina años, Voigt, pour la junto con présenter, Antonio elle Benjamin. est Para professeure de droit international de presentarla, he de decir que es l'environnement profesora de à la Derecho faculté de Ambiental droit de Internacional a la Slough. Facultad de Derecho Elle est de absolument Slough. remarquable et je la remercie infiniment pour tout son Es soutien. Vous la verrez demain en increíble ligne. y la Et verdad es quant que le à agradezco Antonio mucho todo su Benjamin, il apoyo. est juge Mañana à la Cour estará con suprême nosotros constitutionnelle du en Brésil línea, y et Antonio il Benjamin a es eu ce juez de la génie de Corte créer Suprema de un Brasil y collège qui tuvo s'appelle la genialidad de l'Institut crear judiciaire global, en anglais el exactement la colegio, el traduction est Instituto Global Judicial Judicial Institute, dans Global, lequel, avec d'autres collègues dont Nick en el Briner, cual, ils junto con otros réunissent colegas como Nick Breiner, des juges en fonction. C'est vraiment une condition d'être reúne magistrat a en jueces exercice, en essentiellement, mais pas activo. que, de Es Cour una suprême. condición. Tienen que estar Et en activo, pour no vraiment solamente que de les las magistrats Cortes eux-mêmes, parce Supremas, que ce sont aunque eux la sobre bouche de la todo loi, de estas Cortes. soient formés, partagent leurs connaissances Y et en este colegio, soient estos en magistrados réflexion comparten commune sur le sus droit de l'environnement. conocimientos Donc, je pense sobre que el ce sont derecho d'autres formes ambiental. de diplomatie Creo scientifique, que son pour le otras coup, maneras faite de par des magistrats diplomacia pour des magistrats científica actuels et à hecha venir. por Et la magistrados para Commission mondiale de droit magistrados de l'environnement de actuales y l'UICN a abrite porvenir. aussi cet Y institut la judiciaire global. Donc, vous avez UICN bien alberga ese l'UICN, à Instituto l'intérieur différents collèges, dont la Judicial Commission de droit Global. Por ejemplo, entonces international de tenemos la l'environnement, et à UICN, l'intérieur dentro de cette commission, il y a la notamment Comisión de l'Institut Derecho global sobre Derecho judiciaire. Ambiental, Et y professeur dentro Robinson, de avec ese ses colegio, collègues el Instituto prestigieux, Global Christina Judicial. Vogt et Antonio Entonces, en el Benjamin, interior de ese instituto, ont Cristina réfléchi Voigt à un y temps fort qui Antonio s'est tenu à Benjamin Marseille avec le reflexionaron para la partenariat de la chaire organización d'excellence de Normandie un pour la paix, momento parce que à destacado que l'occasion tuvo de cette lugar en grande réunion Marsella, mondiale autour de l'environnement, en le la que grand la Cátedra regret Normandía por la Paz de nos participó, collègues, c'était de voir y premièrement qu'il n'y avait pas beaucoup nuestros de place colegas faite pour le droit, lamentaron pour les allí que réflexions, les sessions no juridiques. se Vous habían hecho soumettez muchas, des no se propositions en fait había dejado pour mucho espacio avoir un colloque en droit de l'environnement. Mais à l'intérieur para nuestros de ce courant, il y a aussi besoin de sciences humaines et para il las y ciencias a humanas. toute une partie dédiée à l'éthique environnementale qui a été l'angle mort de ce A menudo congrès la mondial de l'Union ética internationale pour la conservation de la nature. medioambiental C'est la raison pour laquelle professeur Robinson se olvida un poco a vraiment en este tipo de décidé coloquios. Y es por de eso por pallier lo à que el cela. Et profesor donc, c'est la raison, Robinson une des raisons pour decidió laquelle la chaire d'excellence paliar Normandie pour la paix a été este motrice fallo, aussi grâce y la Cátedra à cette Normandía por la expérience Paz pour créer, colaboró para organiser crear y organizar un temps fort au musée de la un mer momento Méditerranée, vous destacado savez, que qui se s'est tenu desarrolló à en el Marseille. MUSEM Et à en partir de Marsella. là, nous avons réuni beaucoup de personnalités. Alors, il Y a me va partir de falloir juste 2 entonces, secondes. Regardez sur le site de la desde que chaire decidimos Normandie pour la organizar paix este evento, pour que vous conseguimos puissiez reunir avoir accès a muchas personas. Déjenme à ver, ce voy a temps fort. buscar Les en la vidéos sont en página ligne. el apartado dedicado a Je vois ese evento. uniquement le Los jour videos 2, mais están c'est pas en grave. línea. Non, ça c'est le programme Solamente de puedo ver clôture. aquí el segundo día. Il est sur le site internet ou pas? Marseille. Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, je suis en train de regarder une vidéo, Disculpen mais que je ne lo vois pas estoy le rapport avec buscando, le estoy congrès buscando mondial el de video. l'UICN.
pero C'est no pas grave. consigo encontrarlo. Bueno, no pasa nada. Alors. Et donc, je ne vois pas le programme en ligne. No veo tampoco el programa en línea. Il n'y a pas le programme. Il n'y a pas... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause et on revient après? Bueno, pues a lo mejor podemos Une pause hacer un sans pequeño pause? descanso y Alors, ce que volver je vais después. faire, c'est que je vais faire une pause de 10 minutes parce Vale, que voy le a site hacer un internet n'est pas descanso à de jour 10 sur le minutos congrès mondial de porque l'UICN malgré le temps fort. Donc, veo je que reviens dans 10 minutes. À de... la página de internet no está actualizada, así que vuelvo en 10 minutos. Je peux reprendre. Donc, on a retrouvé les vidéos. Je remercie Retomo, Dominique Hugo pour son porque aide. hemos Donc, le site encontrado los internet videos. Muchas gracias a Dominique est Hugo por ici, su la paix ayuda. avec la nature, les lois de la résilience écologique. C'est un colloque qui s'est Aquí tenu está la paz con la les naturaleza, las leyes de la 2 et le 3 resiliencia septembre ecológica. 2021 Tuvo lugar entre au el 2 y el 3 de MUSEM, le septiembre fameux en musée 2021 en el qui tient famoso sur la Méditerranée, le Museo musée Marsellés, des el civilisations. Donc, Museo je de las voudrais Civilizaciones rappeler que Mediterráneas. ce colloque a été vraiment Quisiera l'occasion, recordar que este coloquio dans un fue premier una temps, de ocasión, donner la en primer parole lugar, para aux partenaires de clés et dar aux institutions qui la portent palabra a la chaire, à savoir le socios CNRS, la région clave y Normandie, a socios de bien la évidemment Cátedra Normandía, como ICEL, la región à savoir CNRS, que la región c'est le Normandía, International la Council on ICEL, Environmental el Law. Vous International avez Council of les institutions Environmental comme Law, l'Université de Caen, la la MRSH Universidad de et Caen, la bien évidemment Antonio MRSH Benjamin, Tony Oposa et moi-même. y Et là, vous Antonio avez donc le Benjamin y yo programme misma, y Tony et Poza. le génie, là, Aquí ven du el professeur programa y la Robinson a genialidad été del profesor de tisser Robinson fue ensemble dans chacune des tejer lignes des grands thèmes cada una clés de de las la chaire líneas Normandie, de puisque cada uno de los grandes temas message, c'est la clave de la paix avec la cátedra terre. Il y Normandía, avait porque el ce mensaje projet era donc de la paix paz avec con la la nature tierra, qui était dans les estaba tuyaux ese pour le mensaje de PNUE. paz con la Et donc naturaleza. là, on a tissé ensemble des personnalités Y aquí de la Commission logramos mondiale du droit de l'environnement de unir a l'UICN, des personalidades de la Comisión personnalités Mundial d'organisations internationales de para el l'ONU, du Derecho PNUE Ambiental, la et de UICN, l'UICN, et des personas de membres, la chercheurs, leaders, ONU essentiellement también, de la chaire y también d'excellence investigadores, Normandie pour la paix. esencialmente de C'est la ainsi Cátedra que vous Normandía aviez por la Paz. des sessions extrêmement Así riches et axées sur l'éthique. vivimos Quels sont les fondements éthiques du droit sesiones écologique? Vous savez extremadamente qu'hier, on a fait ricas, un bilan avec Jöran Zönle et que Christophe son los Bourriot, fundamentos qui éticos sont en del train de derecho publier ecológico. un même ouvrage en 3 langues, en Ayer anglais, en français, en espagnol, sur éthique environnementale hablamos pour juristes. con Et el aux profesor côtés de nos Bourriot, que collègues de la está chaire hablando Normandie pour la sobre, paix, que vous está aviez elaborando una obra sobre des ética membres du comité medioambiental para français de l'Union juristas y lo va a internationale pour la publicar en 3 conservation de la idiomas. nature, des membres comme Catherine También, como lo Bryant-Sinn, ven qui est aquí, absolument estuvo exceptionnelle Patrick aussi, Landin, qui est miembro membre des groupes de francés de la spécialistes de l'éthique UICN. de la Commission mondiale du Catherine droit de l'environnement de Guiaston l'UICN, et des forma parte del personnes grupo de aussi qui especialistas venaient de de ética loin en también de la raison de UICN différences y personas que de time difference, comme on dit. Il provenían y a eu de des thèmes aussi un petit peu lugares à muy la diferentes. frontière de l'éthique También et du droit, tratamos comme temas le que rôle de se l'intelligence sitúan en la artificielle. frontera entre la ética y el Pourquoi? derecho, Parce como el papel de la inteligencia que artificial. se pose de plus en plus à l'ONU la question Porque en la d'utiliser ONU cada vez correctement más l'intelligence se artificielle. Il y a aparece la l'idée cuestión del uso d'utiliser de la AI for inteligencia good, c'est artificial. l'expression qui est mise en place. Et puis, comme vous le voyez,
Y luego, como ven, hubo sesiones específicas imaginadas por la CNP bajo la dirección del director Michel Prieur. Y en estas sesiones valorizamos los indicadores jurídicos, así como el derecho de las generaciones futuras que tanto hemos tratado. Mañana trataremos un poco más este tema. Mañana, por cierto, habrá una sorpresa a este respecto, así que les invito a que se conecten. Y es un tema que tiene que ver con la solicitud de una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Ahí participó la Juventud, Nicole Pons, Solomon Yeo y también Aline Ware. Mañana Aline Ware va a hacer un balance interesante sobre los webinarios que organizó y sobre ese momento destacado que organizamos en Nueva York con la misión diplomática de Vanuatu. Tuvimos también una línea específica sobre la justicia transicional, de la justicia transicional a la consolidación de la paz, y esto es lo que presenté ayer, con un panel específicamente dedicado a la justicia transicional y a los pueblos indígenas. Habrá una obra al respecto, unas actas que serán publicadas en francés, en inglés y en español. También hubo un panel sobre la santuarización de los bosques con representantes de pueblos indígenas, Apollinaire Usulio, protector del medio ambiente en Benín, y Mindain Bastida, representante indígena otomí. Fue organizado por Peter Brook, con el que trabajé durante 3 años y que ha trabajado mucho para que los jefes indígenas pudiesen venir a territorio francés, a Normandía, y encontrarse con la juventud, con jóvenes. También habló en aquella ocasión James May, representante de ICEL para los derechos de la naturaleza, y fue moderador de una sesión en la que participaron varios colegas de Francia y de la Universidad de Pace para transmitir esas palabras acerca de los derechos de las generaciones futuras. Estos derechos van de la mano con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de los animales, y que por tanto van en contra del paradigma filosófico y científico occidental que ha sido hasta ahora antropocéntrico y además es situado bajo el prisma de la colonización. Luego vimos también tuvimos una conferencia sobre los 50 años de elaboración del derecho ambiental. Teníamos allí a todos los estudiantes del máster de Derecho Ambiental y de Generaciones Futuras, y habló para esta ocasión Donald Kaniaru, representante de ICEL en Nairobi. Él trabajó para que el Programa de Naciones Unidas para la Protección Ambiental estuviese basado, tuviese su sede en Kenia. Si no hubiera sido por él, seguramente no hubiera sido así. Y describió todo su trabajo en ese coloquio, que era impresionante de escuchar, y fue ese coloquio el que me inspiró la obra que hoy les presenté junto con Michel Prieur, la obra sobre las bambalinas o la trastienda de la diplomacia. Entendí en este momento que si estas personas, las personas representantes de los pueblos indígenas no son entrevistadas durante su vida, es un conocimiento ese el que se va a perder para las generaciones futuras. Vimos también un proceso de metamorfosis del derecho, cómo modificar el derecho para que esté más en armonía con la naturaleza, y desde aquí quiero
dirigir un saludo a María Mercedes, que se encuentra actualmente a la cabeza de este programa de las Naciones Unidas. Y luego, por fin, hicimos el vínculo sobre los fundamentos del derecho de armonía con la naturaleza junto con el derecho de las generaciones futuras. Quisiera también agradecer muy particularmente a Corinne Lepage su presencia en aquella mesa redonda, porque ella siempre ha hecho todo lo posible para estar presente en nuestros eventos. No ha podido estar justo en esta ocasión, pero en aquel momento sí que lo estuvo. En aquel momento, ella, en aquellos años, había propuesto al presidente francés François Hollande redactar una declaración sobre derechos y deberes de la humanidad. En aquel momento yo tuve el honor de unirme al equipo de redactores para proponer ese texto que debía ser presentado durante la COP21 y trabajamos mano a mano con el Ministerio de Asuntos Extranjeros y el Servicio Jurídico. Ese texto, desgraciadamente o no, no se presentó en la COP21 y después lo que hicimos fue solicitar al ministro sus consejos, que había sido nombrado presidente del Consejo Constitucional, sus consejos para mejorar este texto. Para que las universidades, los municipios, las personalidades, incluido el mundo espiritual, también los colegios de abogados franceses, pero también europeos, o el Colegio de Nueva York, adopte esta Declaración Universal de Derechos y Deberes de las Personas. Aquí, por ejemplo, en la península de Rouen hubo una pequeña catástrofe ambiental, explotó una empresa, hubo un incendio y el incendio tenía amianto y hubo una auténtica catástrofe ecológica en toda la zona. Esta contaminación no solo contaminó la atmósfera, sino también el suelo, y el municipio nos dijo que estas sustancias que son perturbadoras endocrinas o disruptoras endocrinas hace que haya una feminización de los peces del mar. Y bueno, pues esta declaración de derechos y deberes de la humanidad tuvo mucho eco también en este municipio, en el municipio de la península de Rouen. Saludo la valentía de Corinne Lepage porque es un ejemplo de energía, es una dechada de energía. Ella lo que hace es sacar textos que quiere que adopte la sociedad civil y lo consigue. Hay textos que han adoptado prácticamente casi todos los municipios de Francia y también hay consejos de administración que han adoptado también esos textos. En todo caso, en septiembre del año que viene va a haber una cumbre internacional de las Naciones Unidas sobre el futuro. Y actualmente, lo sabemos, la misión permanente de las Naciones Unidas trabaja por la adopción de un acuerdo, un pacto sobre las generaciones futuras o para las generaciones futuras. Todavía no sabemos exactamente cuál será el título, pero esperamos que esta Declaración de los Derechos y Deberes de la Humanidad impulsada por Corinne Lepage sea una prefiguración también de estos derechos de las generaciones futuras. La parte más, digamos que la declaración más avanzada del mundo occidental es la que creó
y c'est une formalizó el comandante continuité Cousteau en la Asamblea qui General de la UNESCO va devenir l'année hace ya prochaine une décadas. réalité. Donc, on voit Sin bien embargo, actualiser les droits de esta otra l'humanité des será una générations futures, realidad al año que actualiser les viene. droits de la Y de nature. esta manera Un temps actualizamos fort los sur les derechos de good las generaciones stories, futuras, harmoniser actualizamos les los droits derechos de avec la les systèmes naturaleza naturels y de la Terre. armonizamos el Et derecho con vous los sistemas voyez à naturales de la nouveau des Tierra. personnes de la Vemos aquí chaire, de des nuevo personnes personas de la d'ONG cátedra, internationales, des personas de personnes ONGs internacionales, d'organisations personas de internationales comme la organizaciones FAO. internacionales como la Et FAO ça, que c'est la están spécificité, implicadas. la grande Y puissance esto hace de ralliement du el professeur Robinson. poder y la potencia Nous avons aunadora, si l'idée d'un podemos decirlo pacte así, mondial pour l'environnement del qui a été profesor impulsé notamment par Laurent Robinson. Fabius, notamment También après Laurent notre Fabius visite avec ha Corinne Lepage. impulsado Il a una impulsé ce iniciativa projet de pacte mondial pour de l'environnement ámbito qui a mundial, été han très impulsado este suivi acuerdo à mundial por el medio l'international. Un ambiente, panel sur muy l'intelligence seguido internacionalmente, un artificielle, panel puisque sobre il y a un la double inteligencia visage artificial sur cette también. intelligence Hay una artificielle especie de doble qui a été mirada bien mise en sobre évidence la ici. Et inteligencia enfin, artificial des questionnements, des y questionnements de haut también niveau sur comment répondre aux crises planteamientos, existentielles de la Terre. Vous interrogantes savez, lorsque sobre moi las je respuestas que parle se du droit pueden dar des a las générations crisis futures, je prends soin de existenciales rappeler de que la Tierra. c'est un droit d'anticipation qui est particulièrement De nécessaire à recuerdo notre temps que pour necesitamos un derecho de anticiper les risques anticipación existentiels. para Si vous anticipar n'anticipez precisamente pas les estos risques riesgos existentiels, existenciales. Si no vient le temps anticipamos de la esos riesgos catastrophe. Et une catastrophe n'a existenciales, pas le droit de se vendrán las réaliser. Si elle se catástrofes. réalise, il n'y a plus de résilience, il n'y a pas de Y retour cuando en llegan las arrière. Je vous catástrofes, donne un pues no exemple. tenemos Ce qui se passe à resiliencia si no Fukushima, estamos equipados on retiendra facilement la de date lo du anterior. 23 Por août ejemplo, 2023. Fukushima, Le gouvernement 23 de agosto del año japonais a 2023, el décidé gobierno de japonés decidió relâcher des quantités incroyables d'eau contaminée verter parce qu'il n'y a cantidades pas de enormes de solution agua technique contaminada porque pour no hay traiter la catastrophe de soluciones técnicas Fukushima, para c'est-à-dire tratar la qu'une catástrofe centrale de nucléaire, Fukushima. quand Es elle decir, explose que ou una pas, il faut qu'elle central soit nuclear, constamment cuando explota, refroidie. pues tiene que Et en ser refroidissant avec de enfriada. l'eau, cette eau Y cuando se s'échappe en enfría partie dans les mediante océans agua, et on pues essaie una tant bien que parte mal de escapa a los récupérer cette océanos eau y lo contaminée. que se Et intenta es chaque recuperar jour, esta agua depuis la contaminada. catastrophe de Cada día, Fukushima, desde la le gouvernement catástrofe de japonais Fukushima, construisait de nouvelles jo- citernes de el stockage. gobierno Et là, pas plus tard que le 23 japonés août dernier, creaba le nuevas Japon a cisternas lancé et a y commencé à el relâcher mes de cette eau agosto contaminée, ce qui est reciente, el posé de 23 très de bonnes agosto, questions. comenzó Se a présenté comme une verter el solution agua contaminada temporaire pour les en 27 los prochaines océanos. années, mais dans Se 27 ans, ce sera presenta encore la même question. Et surtout, como una solución temporal para los si próximos on 27 adopte años, une pero vision de ¿a la dónde nature à vamos si adoptamos travers una visión de la une naturaleza vision tirée du mediante bon sens, una c'est-à-dire quels sont visión les de cycles de la vie, quelles sont les sensatez, lois de la viendo nature? cuáles son los Cette ciclos eau de qui est vida, dans cuáles son les las leyes océans, de la ça va naturaleza? devenir Esta une eau agua qui va être en que está en los contact avec une océanos flore, va a une estar en faune contacto con la sous-marine qui fauna, elle-même va con la devenir flora membre de submarina, partie de la chaîne que alimentaire qui va a elle-même à formar parte terme de la cadena va toucher alimentaria d'autres y êtres, que ce que soit des êtres humains ou después non humains. va a Et la perjudicar a otros seres humanos o temporalité no de humanos. cette La contamination temporalidad de esta relève contaminación du droit des catastrophes. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas le tiene droit que d'être ver en retard dès lors qu'on parle des con la questions temporalidad de las existentielles. Alors catástrofes. Y là, esto tiene que ce ver que je vous dis n'a con la pas été parte relevé lors de existencial, cette digamos, de la conférence, mais Tierra, pour ¿no? dire les El liens sentido entre risques existencial de la Tierra. existentiels et la chaire Hay Normandie-Polaire. vínculos entre estos J'adresse riesgos y estas des crisis pensées toutes existenciales y la particulières Cátedra au Normandía para juge la Paz. Michael Wilson, qui Un a recuerdo parlé al de son juez travail pour Michelson, la que commission Michael créative. Wilson, Ça a été une question un peu y un recuerdo débattue. a la Comisión sobre la C'est un peu crisis technique, donc je climática y n'entrerai la pas dans le moción détail, mais 003. j'adresse une pensée Es una particulière parce qu'il cuestión est juge à la técnica, Cour no voy a entrar en suprême detalles, de Hawaï. Et porque comme vous le Michael savez, Wilson Hawaï vient es de juez en connaître la Corte une Suprema de Hawái catastrophe y Hawái quelques jours acaba dans l'île de de Maui. padecer Et là, una c'est un terrible panel qui est catástrofe en la isla de précisément Maui. intergénérationnel, Y plurigénérationnel, luego avec también una un iniciativa juge en exercice plurigeneracional, de grande intergeneracional, expérience, con avec un un juez en mentor, le ejercicio de professeur gran Oettinger, à qui j'adresse également mes experiencia, con sincères un mentor, el remerciements, profesor puisque Oettinger, al professeur cual Oettinger agradezco muy était là lorsque sinceramente. nous avons créé la chaire El Normandie pour la profesor paix. Il a Oettinger été estaba très presente cuando soutenant creamos pour la ce cátedra projet. y nos Et ayudó mucho Christopher Sudol, a qui sacar à adelante nuestro l'époque proyecto. était en Y train de también Christopher travailler Sudol, sur que por cette entonces question de la trabajaba renonciation à la en doctrine de la torno a la découverte. cuestión Christopher de la Sudol, à renuncia de la l'époque, était doctrina del étudiant à descubrimiento. Por l'université de Placebo entonces, University. Christopher Et Sudol Christopher estudiaba Sudol a en la consacré Placebo son mémoire sur ce University thème-là, et plus hizo su trabajo de précisément fin de à carrera en torno a travailler, esta à temática œuvrer y pour que la trabajó mention
para lograr que la moción del abandono de la doctrina del descubrimiento sea adoptada. La presentación de Christopher Sudol se hizo con el profesor David Forna y fue uno de los momentos históricos de este Congreso Mundial de la UICN. El evento acabó con la participación de personalidades del mundo del derecho ambiental, el juez Antonio Benjamín, juez de la Corte Suprema Constitucional de Brasil, en Río de Janeiro, Patricia Ambote, que trabaja en las Naciones Unidas, actualmente secretaria general del Convenio para la Diversidad Biológica, Andy Rein, que es miembro de los servicios jurídicos del Programa de las Naciones Unidas para la Protección Ambiental. Andy Rein también, de alguna manera, se ha sentido muy inspirado y ha estado siempre en diálogo y compartiendo con el profesor Robinson y el profesor Tonio Posa. Les agradezco por sus intercambios, por su disponibilidad para la cátedra. Tonio Posa, Smith y Narula, que son eminencias del derecho ambiental. El evento concluyó porque tenemos que pasar al Congreso Mundial de la UICN. Fue un momento de congreso, pre-congreso de la UICN, que tenía lugar en un lugar que tenía lugar en una ubicación cercana, y pasamos después de nuestro congreso al otro congreso. Les propongo conectar, antes de conectar con el profesor Dafour, les propongo hacer una pausa de 10 minutos y les pondré algunas imágenes del Congreso de la UICN. Je conclurai l'événement. Dans 10 minutes. OK. Donc, on va reprendre la session. Muy bien, pues retomamos la sesión. Veo que James May está todavía aquí. Le pediría que tome la palabra. Quería mostrarles aquí que en la web pueden acceder a todos los vídeos, o en todo caso a un muestreo muy interesante. Ven ustedes ahí a Lynn Ware, al resto de líderes, estudiantes, investigadores. Es la conferencia organizada por el profesor Robinson. James, ¿querrías hablar de este evento en particular organizado por el profesor Robinson? Sí. Bonjour, Hola a todo el mundo. Hola de nuevo. So the event from last year, El evento del año pasado, it sí, was about environmental rights. So first, trató de los derechos ambientales. ¿Cuánto tiempo tengo? El tiempo que quieras. No limit of time. Sin límite de tiempo. Cuando quieras. All right, well, nonetheless, I'll try Bueno, to summarize pues nada, voy a what was intentar discussed at Marseille, resumir in maybe 12 en to 15 quizá minutes. Is that okay, Emily? 12 a 15 minutos. ¿Te parece bien? Okay. Perfecto. So first of all, it Sí. was attended by just a wonderful lineup that you're familiar with. Avec Ellen Ware, Nicholas Bueno, Robinson, es una línea de and, investigación Michel ya Prieur, que ya conocen de Nicolas Robinson, Emily Michel Gaillard Prieur, of Emily Marseille, Gaillard, etcétera, etcétera. Tony Oposa, Tonio and Posa all of those folks, all those people on the website that Emily pointed out. Here's y the todas point, las personas que is that señaló the Emily. conversation was in France because France has Pero el debate become fue en Francia. a ¿Por qué? leading center Pues porque for Francia se ha convertido en un legal and centro philosophical thinking about rights para in the environment. And pensamiento part of filosófico y that is legal sobre because los of the derechos work of ambientales. Y en parte es por el and trabajo de la again, our great NCP chair, Emily Gaillard. y So de la we had Cátedra a Normandía, several-day conference of talking de la about Cátedra de rights in Normandía, different perdón, la NCP, contexts. I'll y talk about de 3 Emily of Gaillard. them. Voy a So hablar I was part of de... various panels in C'est Marseille. connecté du Zoom. Sorry, I don't know Perdón, what happened. I have to perdón, check if the Zoom is still online. Are you no sé online, lo que James? pasa. ¿Estás todavía online, James? ¿Sí? ¿Estás aquí? Um,
No lo sé. Estoy hablando contigo, así que supongo que estoy... Ah, perfecto. Entonces, vale. Sí, perdón, porque salió un mensaje en nuestra pantalla y nos dijo que no funcionaba. Entonces, sí, perdón por haberte molestado. No, no te preocupes, no hay problema. Muy bien, entonces 3 tipos de derechos. Y la cátedra ha intentado hacer avanzar. En primer lugar, son los derechos ambientales humanos o derechos humanos ambientales. Todo el mundo ha oído hablar de derechos humanos, incluso en este evento final, con alusiones a Michel Prieur y a otras personas. Bueno, todo el mundo tiene derecho a un medio ambiente saludable. Filosóficamente esto no es algo nuevo. Es, digamos, un pensamiento que se remonta al pensamiento de Platón, de Sócrates, etcétera. Y en la tradición asiática es también forma parte del pensamiento budista y de otras tradiciones de que todo el mundo debería estar protegido de la contaminación. Lo que no está aceptado en general, y es algo nuevo, es que se adopte por parte del derecho. Y recientemente se ha aceptado como herramienta legal. Y eso se produjo en primer lugar en la Declaración de Estocolmo, que reconoce el derecho que tiene todo el mundo a vivir en un medio ambiente sano. Pero esto no es vinculante, digamos. Sin embargo, a pesar de no serlo, muchos países y territorios comenzaron a reconocer ese derecho a un medio ambiente saludable. El estado de Illinois, por ejemplo, comenzó en el año 1971 y el estado de Illinois incorporó esa cláusula en su enmienda, en su constitución. Siguió el estado de Montana, el estado de Hawái y Massachusetts. Siguieron y después, hace solo 2 años, el estado de Nueva York. Y si he contado bien, 84 países han adoptado ya esa cláusula, esa ley de derecho al medio ambiente saludable, como digo, por todo el mundo, incluido en Francia. Pero hay que ver si esto está teniendo un efecto transformador, si sí, si no, y si es así, ¿dónde? Tenemos que ver cuál es la extensión, hasta dónde las cortes se están comprometiendo con los derechos medioambientales. Hay casos en los que las cortes sí que tienen un papel decisivo, como en el caso Urgenda o Neubauer y Alemania, y otros en los que vemos claramente que se superponen los derechos humanos y derechos ambientales. Hay 84 países que han adoptado el derecho a un medio ambiente sano, pero sin embargo hay menos de 100 resoluciones que han sido emitidas por cortes supremas, es decir, cortes con una autoridad de control. Es decir, que hay de media no llega a 2 casos al año sobre decisiones adoptadas con respecto al medio ambiente sano. La mayor parte de estos casos no llegan a la corte porque se desprecian por falta de, por ejemplo, reconocimiento del derecho o por cuestiones técnicas. Y en los casos en los que el caso sí es aceptado en las cortes, los litigantes solamente ganan un 20% del tiempo. Así que la pregunta es, ¿qué hacer con respecto a todo esto? Bueno, es difícil hacer generalizaciones, pero lo intentamos cuando podemos. Y la cuestión es que ahora mismo hay más casos que están siendo litigados que nunca.
Entre 2015 y 2023 hemos observado un crecimiento radical en los casos que se llevan a juicio basados en cuestiones de derechos humanos. Y seguramente habría más si se permitieran y si se facilitara. Así que los jueces tienen un papel decisivo que desempeñar. Esto por el lado de los derechos humanos. Por otro lado, hay que pensar cómo utilizarlos correctamente. Creemos que hay lugares en los que son más utilizados y más valorados que en otros. Y esto me lleva al segundo punto del debate que tuvo lugar en Marsella, que es la efectividad del debate de los casos medioambientales en las Cortes. Es algo semejante a lo que hablaban ayer sobre los indicadores jurídicos. Se trata de mirar en qué lugares y por qué se toman en cuenta casos que tienen que ver con la calidad del aire, con la calidad del agua, con el tema de la protección de las especies. ¿Y por qué? Porque en algunos lugares sí se tienen en cuenta todos estos casos y en otros no. Las pruebas son bastante parciales. En algunos lugares, tener un medio ambiente saludable viene asociado a mejoras de la biodiversidad en países que han adoptado derechos. También hay asociaciones entre el reconocimiento del derecho a un medio ambiente saludable y el acceso a agua potable y a un sistema higiénico extendido. También pueden venir relacionados con bajadas de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay países que han adoptado el derecho y que no mejoran para nada en la mejora de la calidad del aire, en las partículas de suspensión, en el ozono. Así que no parece que los datos muestren unos resultados concluyentes. Así que, ¿qué sugiere todo esto? Dos cosas. La primera, que hacen falta más estudios, más evaluaciones sobre los efectos de los derechos medioambientales. Hay algunos estudios de la ONU que afirman que tener el derecho medioambiental reconocido en la Constitución ayuda a mejorar la calidad del aire o la contaminación, pero sin embargo no hay evidencias. Más allá de una historia que data de hace 12 años y que dice que sí, que un país bajó su contaminación porque además tenía este derecho incluido en la Constitución. Aparte de eso, no hay más evidencia. Sin embargo, en ciertas sociedades sí que se puede ver que los derechos medioambientales ayudan y realmente la situación en estos países ha mejorado, la situación medioambiental. Hay que mirar por qué. Y a lo largo de todo este camino, lo que se consigue es promover el mensaje de la Cátedra Normandía por la Paz, promover la paz con la naturaleza. Todo eso fue el primer tema que fue discutido, que fue debatido en Marsella. El segundo fue el tema de los derechos con la naturaleza, y esto es diferente de los derechos ambientales humanos, que son antropocéntricos, están centrados en el ser humano, tienden a no tomar en cuenta las noticias biocéntricas y nos olvidamos de que la
la and ask naturaleza what kinds of rights and responsibilities también es un nature sujeto has. So that's y, rights of nature. Now, y only one realmente los derechos country de la naturaleza has también asumen que incorporated a que constitutional la right naturaleza tiene of nature. derechos I'm not saying right to y nature, que hay que right, reconocerlos. rights of nature, and that's Ecuador. So this is through the concept of Pachamama. Hay un país que Other ha countries have reconocido los derechos recognized de la rights tierra, of que es nature, Ecuador, y either in ahí existe el legislation or concepto de la through court Pachamama. opinions. On legislation, the leading exemplars are Bolivia and New Zealand. Otros países Each que of están which trabajando en have ese sentido son Bolivia y Nueva legislation Zelanda. that Tienen recognizes legislación que rights of nature. reconoce los derechos de la For example, in naturaleza. New Zealand, it's En Nueva a Zelanda, por right to the ejemplo, river system. In some existen los countries, derechos however, del courts sistema have hídrico, acknowledged legal pero personification of en nature. otros países las One cortes han example of that ignorado la is personificación the jurídica de la Rio naturaleza. Un Estrada ejemplo de eso decision out of Colombia, es la de which Colombia, interprets the Colombian que Constitution as an interpretó ecological que la constitution, and along the Constitución way, that colombiana the River Atrato, a famous and important river system in Colombia, has legal rights. But ignora elsewhere, what we've learned is que that uno de sus ríos más courts importantes sometimes tiene have a hard derechos time y recognizing no los legal rights reconoce. Y es que muchas of veces nos nature. cuesta reconocer los The Indian derechos Supreme Court is an example where reales de it's la naturaleza. La Corte overturned lower Suprema de court la India es un decisions ejemplo. recognizing legal rights for the Ganges Ha River and for habido glaciers and for other natural systems. Why? Because of the decisiones word que responsibility. So wherever there's a right under law, there are no responsibilities. And so the reconocen court su got tripped up on the responsabilidad idea of, well, if frente natural al systems medio have ambiente. rights, then do natural systems have Si las responsibilities? cortes So, for admitieran example, if the que los Ganges sistemas River naturales tienen derechos, overflows and and floods neighboring sería communities, destroying diferente. Por crops and ejemplo, si homes, un río does the Ganges se River pay for it? tiene una Does it have a crecida, responsibility as well? And so the court thought that that was la ciudad va a pagar por ello a las personas that was afectadas. Hay una a responsabilidad difficult vinculada a conundrum ello. that the law could not withstand. So Esto that es is una ley, esto es a very un brief tema bastante difícil overview of para el rights of cual nature la and ley de how la India it's no tiene been una reflected respuesta. in law and in judicial opinions. Let me just say also that that hasn't the idea of Quisiera rights of decir nature is still también que la idea de los going derechos de la strong naturaleza all over the globe. sigue There are efforts reforzándose even en todo outside of el the law mundo, for haciendo esfuerzos recognizing incluso fuera del legal derecho personality para for reconocer la natural personalidad jurídica systems. de los Much like sistemas we recognize naturales, legal personality for other tal y como fictitious bodies like reconocemos la corporations. personalidad jurídica de Their otros legal personalities cuerpos as well, but they don't exist. ficticios como las So empresas, that's que de rights otra of manera no nature. The existirían. third Esos son topic los derechos de la that naturaleza. El tercer at least that I'm tema, talking gran about, tema that que was tratamos en in Marsella discussion in Marseille is about dignity. So fue el de la I don't dignidad. know if my friend Erin Daly is still on the line with No us, sé but si mi amiga she's the Erin world's Daly expert sigue in this online, topic. pero ella But es la experta mundial the en este concept of tema. dignity under law El concepto de la is dignidad bajo la widely ley accepted throughout the globe. Almost está ampliamente 170 aceptado en todo el constitutions mundo. reflect the right to Casi dignity in 170 their constitution. So it is, at constituciones least by my telling, recogen ese the derecho, el most derecho a la pervasive and dignidad. ubiquitous human right on the planet. Creo que es el derecho más It's ubicuo, recognized in almost el twice derecho as humano many más ubicuo countries de todo as el is the right to a planeta. healthy environment, for example. Hay dos And veces also el doble the de right to países que lo dignity reconocen que los que is reconocen el making derecho a un medio ambiente a huge saludable, por difference ejemplo. in courts Y el all derecho a across la the globe. dignidad Unlike está environmental human rights, marcando grandes there diferencias en is a cortes a lo largo 50-year y ancho body of del mundo. cases where courts are Y esto construing the lo right to dignity demuestra in a whole un variety corpus de más de of 50 everyday años de contexts casos. involving workplace discrimination, for example, or Casos que detention atañen a conditions, or discriminación incarceration en los conditions, lugares or de trabajo, the rules condiciones de of arrest by the encarcelación, police, police las brutality, leyes de and arresto por education parte de and la gender rights. policía, And que a veces lastly, pueden ser but not least, the muy environment. brutales. So there are a Y handful por of cases all último, across the pero no globe, menos importante, especially el over the medio last few ambiente. years, where courts have Ha turned habido to casos a lo largo de todo el a mundo y constitutional especialmente en right to los últimos dignity 2 to años en advance los que environmental las cortes plans. se han vuelto hacia And el derecho de a la leading dignidad cases para are out of Pakistan. So Article 14 of the decidir Pakistani acerca Constitution de recognizes the right to human dignity. estos The Pakistani Constitution doesn't casos. have a right La to a healthy Constitución environment.
pakistaní no posee un derecho al medio ambiente sano. Entonces se preguntarán, ¿eso quiere decir que no hay un reconocimiento del derecho al medio ambiente sano en Pakistán? Bueno, pues sí que lo hay a través del derecho a la dignidad. El cambio climático es la amenaza que más presión está haciendo vivir ahora mismo al mundo, y la Constitución pakistaní requiere al gobierno que haga un mejor trabajo con sus políticas climáticas y tiene que trabajar para conseguir la reducción de gases de efecto invernadero. Y esto se consiguió exigir esto al gobierno de Pakistán a través de una decisión de la Corte que reconoce ese derecho a la dignidad. Y lo mismo con otros países cuya constitución no reconoce el derecho al medio ambiente sano, pero sí a la dignidad, como en Nepal, en India, Katmandú, otros lugares. En Nigeria, por ejemplo, el famoso caso Bamri, en el que Shell estaba emitiendo un exceso de gases de metano, y se reconoció esto como una violación de la Constitución nigeriana. La Corte del Tribunal nigeriano ordenó a Shell que dejase de emitir ese exceso de metano. Níger es el mayor productor de petróleo de todo el continente americano. Y casi todo el petróleo y casi todo el metano que se produce en África. Sin embargo, Shell siguió haciéndolo, pero hay jueces valientes como Antonio Benjamin y otros jueces que pueden realmente marcar una diferencia a la hora de fomentar la dignidad humana y las vidas humanas. Esto es un resumen de lo que vimos en Marsella. Y quisiera hacer un último comentario relacionado con la serie de buenas historias de las que hablé antes. Hay un par de casos en Estados Unidos que combinan derechos humanos y derechos medioambientales, que fue el caso de Held versus Montana, un caso que se asemeja un poco al de Factoram versus UPOSA. En este primer caso, la juventud le solicitó al estado de Montana que fuera más responsable con sus emisiones de efecto invernadero, porque el estado de Montana es responsable de más emisiones de gases de efecto invernadero que 30 países en el mundo, que otros 30 países en el mundo. Y los niños de Montana tienen que hacer frente a las consecuencias del cambio climático, no tienen acceso a agua limpia, tienen que hacer frente a cultivos perdidos, y se presentaron ante el estado de Montana con dos solicitudes. Uno era que la Corte reconociera que Montana estaba violando el derecho de la Agenda al Medio Ambiente Limpio incorporado en la Constitución estadounidense, y también estaba violando, la segunda solicitud era que se le juzgara porque estaba violando el derecho a la dignidad recogido también en su Constitución. Así es que es el único caso que hemos visto en el que se ha juzgado a un Estado por violar a la vez estos dos derechos humanos. Todo este trabajo habrá que seguirlo de cerca, por supuesto, pero realmente se está haciendo un gran trabajo hasta ahora por parte de muchos actores de la Cátedra Normandía por la Paz, de la UICN, de la ICL, todos estos socios que trabajan juntos en práctica para contribuir para
until we have peace with tener Earth. la paz And en so la these tierra, are como nos conjoined efforts reconocía, to como nos try to achieve decía that. el So abogado let me Antonio thank you and Posa. congratulate Así que les doy las gracias Emily, y las Gaia, and everyone felicito, who's Emily involved in this Gallard project. Again, it's been such particularmente, a pleasure y to be todos a los que part of it, están as it was in implicados en Marseille este and so on proyecto. and so Fue un forth. gran placer para mí And formar we parte wish de él everyone the very best. en Thank you so much Marsella for listening. y les deseamos Thank todo you lo so mejor. much, Muchísimas Tamsin. I gracias think you gave an por overview which is escucharme. absolutely necessary Muchísimas to gracias, all the Jimmy. bridges and Creo all que the has links with dado all the una research panorámica that we're all doing. absolutamente Thank you so much, necesaria. Tam, because I think it was absolutely perfect that you take the floor Creo at that que time. es And thank you for your perfecto support. That's great. It's a great honor que and a hayas great pleasure to hablado have aquí you. hoy de So este we tema. wanted Es to un gran share honor a para picture nosotros of Professor Robinson y estamos encantados de escucharte. at Queríamos the IUCN compartir World Congress. So I'm going to switch into una foto del French. profesor Robinson. Juste pour, on en mettra d'autres dans le site internet de la chaire. Compartiremos otras On en la página voulait internet de la s'immerger, cátedra, repartir là-bas à Marseille et le pero remercier. Donc, queríamos une petite image. sumergirnos Alors, il y en un aura d'autres. momento On va tout de nuevo en actualiser sur le site aquel internet, bien maravilloso évidemment. congreso de Mais Marsella. voici Así notre que mentor, aquí les muestro la foto l'inspirateur de de nuestro beaucoup mentor, el inspirador de lignes de recherche et de de mise tantas en líneas de relation pour cette chaire d'excellence investigación y de Normandie pour la puesta paix. Donc, à en Marseille, après le relación congrès du para MUSEM, esta s'est tenu le cátedra de congrès mondial de excelencia de l'UICN Normandía avec toutes por la ces Paz. discussions. Nous avions plusieurs, ce qui s'appelle un peu des side events, plusieurs sessions En Marsella où il a tuvimos été también question de muchos travailler eventos sur, comme l'a dit paralelos très en los bien que James, sur les droits de la nature. Pour ma trabajamos, part, j'ai como l'honneur muy de bien ha présenter dicho sur les droits des générations James, sobre los futures sous derechos la présidence de la de Antonio naturaleza. Benjamin, juge à la Cour suprême du Brésil, avec Antonio Benjamin, avec des étudiants également. Parce que la particularité de ce Y colloque, ça a été la aussi d'emmener particularidad de ese toute une coloquio fue promotion d'étudiants unir a toda una d'étudiants à promoción Marseille. de Et donc, estudiantes en on va Marsella. vous présenter une vidéo qui a Les été vamos a préparée presentar par un video Guillaume Maman, qui va se preparado por Guillaume présenter, Mamon, diplomate que se va a de Hawaï, presentar, el diplomate mismo français basé diplomático à francés Hawaï, qui actuellement travaille que sur habita la en Hawái y catastrophe que de actualmente Maui, trabaja et qui sobre la était d'ailleurs catástrofe de basé à la Maui, base à Maui. que de hecho On va vous vivía antes présenter une en vidéo Maui. qui nous a Vamos préparé a afin presentarles un video que nos ha preparado él de mettre en con el évidence objetivo l'implication de exceptionnelle des étudiants evidenciar la du implicación master Génération Future excepcional et de Transition los estudiantes de Juridique, los dont la del participation máster concrète a de été rendue Generaciones Futuras possible y par un Derechos partenariat Jurídicos, avec la cuya chaire d'excellence participación ha Normandie pour la sido paix. Les étudiants posible avaient aidé por à una l'organisation du asociación con la MUSEM et lors de Cátedra ce congrès Normandía por mondial, la ils Paz. Los étaient estudiantes ayudaron a la dans les organización del équipes de Congreso del négociation MUSEM accréditées par y ICEL, the International formaron Council on parte Environmental Law, del equipo de et coachés par leur negociación enseignant. J'ai pas eu le temps de télécharger la photo, y à savoir Victor Tafour, qui leur enseignait le pudieron cours de ver droit cómo de trabajaba négociation ICEL environnementale ou négociation juridique environnementale plus y exactement. formar parte de esas Monsieur negociaciones Maman, jurídicas je lui donne la parole. medioambientales. Avec son Le cedo la autorisation, je palabra al vous prends señor une vidéo Mamon qui avait été envoyée y les muestro un au video directeur de que Sciences Po Rennes. dirigió al director de Sciences Je Po suis Guillaume Rennes. Mamon, je suis consul honoraire de France à Hawaï. Je voulais parler des étudiants de Madame Hola, Gaillard, soy cónsul qui honorario ont en été Hawái. réunis pendant les 10 jours ici à Les voy a hablar de l'UICN, l'Union internationale pour la las conservation y de la los nature. estudiantes de Vilikayak que han Leur venido engagement a un congreso internacional de la UICN, passionnant. Ils ont été la Unión brillants. Internacional para la Conservación de la Ils ont Naturaleza. posé des questions qui étaient très intéressantes, Han pertinentes. planteado Ils ont été très réceptifs preguntas à muy tous interesantes, les conseils muy et pertinentes, han sido muy que receptivos leur avait dit. y Encore une receptivas fois, j'ai été très a impressionné todas las par indicaciones. Me ha impresionado le mucho niveau intellectuel el et nivel de intelectual qui nous y ont de energía cette session. por parte Je n'ai que de de bonnes choses à dire estas y estos de estudiantes. ma part, pour les étudiants et pour Madame Gaillard. Un mensaje muy positivo para estas personas estudiantes y para Madame Gaillard. Sí, un mensaje dirigido, dice Emily, digamos, para hablar de la interfaz entre la educación o la formación, la diplomacia ambiental y, perdón, tengo un pequeño problema con el internet, dice Emily. A ver cómo poder implicar a las personas estudiantes de máster en ese Congreso Internacional de la UICN. El señor Mamon, que es
diplomático francés ha observado al estudiantado y ha visto cómo bajo la dirección del profesor Tapú han podido seguir una formación en aspectos jurídicos, ambientales e internacionales. Y veremos si pueden participar en próximos congresos. Este congreso tiene lugar de manera cuadrienal y la Pace University hace un trabajo de seguimiento a lo largo de esos 4 años, les implica a trabajar sobre emociones. Es un trabajo de diplomacia científica ambiental, como digo, tal cual se ha descrito en la publicación coordinada por Ali Mekwari y el profesor Michel Perrier. Donc voilà, on remettra bien à jour le site internet avec différentes Vamos a photos, actualizar des la photos web con las des diferentes étudiants avec leurs enseignants, les fotografías photos avec des con personnalités. el Si bien évidemment, estudiantado, ils el peuvent que tout le temps profesorado, s'expriment, las se réunissent et personalidades. relaient non sans émotion leur aussi leurs paroles. Es un lugar donde también con Je emoción a menudo répète los ma pueblos présence sur ce indígenas temps fort de se pueden mi-parcours expresar du también. MUSEM de Marseille et de Montonc. También À présent, me j'ouvre un gustaría autre temps fort, hablarles plusieurs temps del encuentro de forts Marsella. organisé à nouveau par le génie du Tras professeur él ha habido Robinson, à nuevos savoir momentos clave euh, organizados o surgidos deux del temps genio del forts profesor avec Robinson. la mission diplomatique française, à 3 savoir la momentos muy mission importantes con la permanente de la misión France à l'ONU. permanente de Francia en Nous las avons Naciones eu Unidas, la misión l'immense diplomática honneur et privilège francesa. d'être Tuvimos el reçus inmenso notamment honor y par Andrea privilegio de Segura ser et recibidos por Andrea avec Segura, monsieur l'ambassadeur con el de señor Rivière embajador de Rivière lors du jour de la Terre en durante el Día 2020. de la Tierra, el Día del Planeta en el año 2022, excusez-moi. 2022. Lors du jour Recuerdo bien, de dice la Emily. Terre, nous avons organisé dans cette grande salle à Durante l'hôtel ese Hilton Día un del événement Planeta, placé sous le ese Día de la Tierra, partenariat organizamos un entre la evento chaire en el Normandie pour Hotel la paix, Hilton AICEL, con et un partenariado entre également AICEL, la mission permanente de la la France à cátedra l'ONU. y la misión C'est rare, permanente de c'est Francia vraiment ante rare la qu'un ONU. ambassadeur Es raro, se es poco déplace frecuente que un et je embajador tiens à se chaleureusement desplace remercier la mission a permanente un de la evento de France estos, à así l'ONU que qui a été agradezco la partenaire de misión deux temps permanente forts de Francia ante las co-organisés Naciones Unidas que formó par parte le de professeur 2 momentos clave coorganizados Nicolas por el Robinson. profesor Nicholas Robinson. Le premier temps fort El a primero eu lieu, à mon souvenir, à de l'hôtel Hilton. Il y avait à l'époque los des enseignants, momentos il y avait clave Narinder tuvo Kaka, représentant de lugar l'Université en de la Paix des el Nations Hotel Unies. Hilton. Estaba Il y Darin avait Cacao, David representante para la O'Connor, paz qui de est las Naciones Unidas, membre de la David mission Ockenhard, que es permanente à miembro de la misión l'ONU permanente de l'Union de las internationale Naciones pour la Unidas conservation de la de la nature, en tout cas à UICN. l'époque, il en était, il n'est Por plus en entonces poste, él et des étudiants. lo era, ahora Et ya donc, no nous está en avons ese puesto, présenté en les esa travaux de la chaire posición, d'excellence y Normandie pour la también paix con estudiantes en la présence et en partenariat avec la en mission permanente presencia de la France à l'ONU y en à New partenariedad, York. como C'était un digo, grand privilège, de la misión un grand moment de permanente de Francia ante partage. las Tony Naciones Unidas. Oposa a Un privilegio, un célébré momento para des grandes compartir, personnalités donde inspirées Tony dans le monde du Oposa droit de formaba l'environnement, comme Lady parte Bird, de les una anciens de las rapporteurs grandes spéciaux, droits de eh, l'homme, droits de y una de l'environnement, las grandes personalidades John en defensa Knox del et medio bien ambiente d'autres. Et il avait presentes con John réuni, Knox y con j'ai otras cette personas. image en tête, il avait réuni Reunió, à tengo l'écran una vraiment des imagen en personnalités cabeza, vivant dans reunió a 40 coins du numerosas monde, je ne sais pas pourquoi j'ai cette personalidades expression, 4 coins du monde online en français, mais o de en toute la presencial planète. Et de les todo el étudiants planeta. étaient complètement Así que el subjugués d'avoir cette estudiantado possibilité d'être en estuvo relation directe avec ces absolutamente personnalités asombrado du droit y international de sorprendido l'environnement, gratamente toutes por esa réunies au presencia de même moment, personalidades del sous derecho cet effet internacional ambiental. inspirant, sous cette mobilisation de Tony Todas Oposa. Je estas crois il n'y a pas personalidades reunidas bajo beaucoup la de inspiración de personnes Tony qui sont Oposa. capables de faire cette prouesse comme Tony Oposa. Et puis, Hay poca gente que ça a es été un capaz moment de fort llevar a aussi parce cabo qu'on este tipo de nous avons proezas présenté, vous voyez, que ce soit Monk à como Marseille ou là como à la Tony mission Oposa. permanente à Tanto l'ONU en Lyon como à New en York avec Marsella, en como la partenariat les misión travaux de la chaire d'excellence Normandie francesa pour la paix. C'est permanente dire de si la FRAN ce de travail de Francia. recherche académique eh, allait de pair avec un hemos travail de logrado diplomatie crear, scientifique, avec un como travail digo, hors les momentos murs, un muy travail especiales de bilan régulier, de que confrontation dans le sens où on présentait son le travail crisoles, en devenir. Et donc, on a vraiment fait o mejor dicho, vivre cette que chaire Normandie pour la cristalizan, que paix hacen auprès de ses cristalizar pulsations, ese y trabajo que compris la auprès des cátedra lleva a cabo représentations cotidianamente. diplomatiques.
un Tout trabajo que en sera este caso posté sur le recibió site sus internet. Je frutos ne vais pas développer y tous les programmes en détail, fructificó mais ante estas adresser un representaciones sincère diplomáticas. remerciement à Monsieur de Rivière, à Andrea Damos Segura las qui étaient gracias 3 al personnes señor de avec nous. Ils ont Rivière, peut-être Andrea participé Segura, à toute la matinée, ce qui est por extrêmement haber rare participado et toda la ce mañana, privilège, algo ils nous ont muy renouvelé raro, une así seconde fue un fois lorsque privilegio. nous avons organisé un Y en segundo second temps momento fort, toujours organizamos sous otro l'égide momento también intellectuelle du muy professeur especial Robinson. bajo la Nous égida sommes intelectual del allés à profesor New York, dans Robinson. les Nos locaux de la mission desplazamos permanente de a la France à Nueva York, l'ONU, a los avec 2 locales magistrats de de renommée la internationale, Misión Permanente de Monsieur Francia ante la Brian ONU, Preston, que vous avez con vu tout à el l'heure dans la juez vidéo sur les Brian Good Preston, que Stories, vimos qui anteriormente est en el juge vídeo sobre las buenas historias, en Australie et juez qui a en arrêté Australia la création que d'une mine de charbon, et la juge paró Nambita la Dambusa, qui est instalación de una juge à mina la de carbón, Cour y la africaine en juez Afrique du en Sud. Busa, Et que ces es 2 juez magistrats en sont la membres Corte de cette Global Judicial Suprema Institute, c'est Africana cet institut judiciaire global. de Sudáfrica. Et cette mission-là, elle Son dos avait vraiment, personalidades de la elle faisait même magistratura écho au de travail talla mundial réalisé que se 3 jours hicieron ou une eco del semaine avant trabajo par le rapporteur realizado una spécial des semana droits de l'homme antes por à l'ONU parte del et relator du droit à un especial de los environnement derechos sain. humanos Pourquoi? Parce y que del derecho a un juste à ce ambiente moment-là, saludable l'ONU venait de la ONU. d'adopter ¿Por qué? Pues une porque résolution en la ONU Genève por entonces reconnaissant adoptó le una droit à un resolución en environnement propre, Ginebra sain et reconociendo durable. el Et derecho ça a fait partie un de medio cette ligne de ambiente recherche numéro 1, les limpio, processus de saludable y métamorphose et de sostenible. transformation des droits. Forma Et parte donc, del proceso de en faisant metamorfosis y venir transformación 2 de los juges de derechos, renommée internationale, nous sommes haciendo allés à llegar la a mission 2 jueces de permanente à talla l'ONU internacional. de la Fuimos France, a la misión qui permanente nous a fait francesa ante la l'immense ONU, honneur, que privilège, on peut nos parler de concedió el privilège, privilegio y el honor d'envoyer une de invitation à enviar una participer invitación a aux autres participar missions al permanentes resto de des États à misiones l'ONU permanentes de los pour estados a nous las réunir Naciones sous une forme Unidas, de con representación session ante las Naciones Unidas, para reunirnos réservée aux délégués à como l'ONU et aux sesión ambassadeurs reservada a delegados y delegadas, les, embajadores y embajadoras j'ai les termes en ante anglais, la ONU, the prospects, sur les perspectives, bajo el les título de las perspectivas prospectives y de cette reconnaissance du droit à posibilidades un de environnement ese sain, propre et reconocimiento durable. a un Et on a medio eu donc ambiente une limpio, présentation à plusieurs voix avec saludable les juges. Et pour ma y part, j'ai sostenible. relayé les Hubo una presentación por potentialités parte de de los jueces reconnaissance y d'un por mi droit parte des también générations evoqué las futures et plus potencialidades de un précisément d'une reconocimiento approche al derecho de las transgénérationnelle des generaciones droits de futuras l'homme. y Et con ce un enfoque, message, con je una l'ai perspectiva relayé à transgeneracional de Stockholm au los derechos '50 humanos. Global Es Judicial Institute un pour les mensaje que llevé magistrats et ses a frères. Estocolmo más Dans 50 cette mission diplomatique, cette y mission en esta permanente de la misión France à l'ONU. permanente de Francia Et ante las autour de la Naciones Unidas table también de cet événement de lo diplomatie transmitimos. scientifique, il y avait la mission permanente à l'ONU du Costa Rica, Estaba la ahí la belle misión Zavaga qui était permanente là. de las Il y Naciones Unidas avait ante Costa des Rica, Daniel représentants Sabeca, de la estaba allí, Suisse, de la mission permanente de la representantes Suisse de et la de bien misión d'autres permanente de États. Suiza y de otros Ça estados. également, ça fait partie du génie du professeur Y esto Robinson, forma parte c'est-à-dire igualmente de del genio savoir del réunir profesor autour Robinson, d'une que même sabe table reunir en des torno a una diplomates, misma des mesa délégués, a personas des chercheurs, diplomáticas, delegadas, des juges de renommée investigadoras, internationale autour d'un juezas thème de fama d'actualité. Je internacional vous ai en parlé torno du a droit una en train de temática de se faire, actualidad. donc En là, este caso typiquement du es droit el derecho de l'homme en train de se faire. Quelles sont les en perspectives d'un droit à un curso, el environnement sain, derecho propre et en durable? fabricación, por así Et decirlo. de cet événement-là est né Y bien d'autres événements, dont de le este dernier evento en nacieron date qui otros a muy eu lieu importantes. fin El mai último à New York, que tuvo dont on lugar a fines parlera de mayo en demain, Nueva York, avec la del mission cual les hablaremos diplomatique mañana, du Vanuatu et en con la misión partenariat avec la diplomática mission de Vanuatu diplomatique en partenariado con la mission misión permanente à l'ONU diplomática, du Costa Rica, la misión qui était là permanente à ce moment-là. ante Donc la c'est ONU dire de Costa si les Rica. temps forts de diplomatie scientifique Esos organisés par le momentos professeur Robinson clave de avaient de diplomacia multiples visages. Un ambiental visage tienen d'ateliers múltiples fermés, mais facetas. avec des personnes d'horizons très Mm, différents, dans des lieux très Facetas de privilégiés comme actualidad, con Content House. personas, Un visage digamos, très muy public, puisqu'on notables, avait en géré ubicaciones muy l'événement en particulares, con hybride, presencia pública, porque également el evento fue avec une híbrido, retransmission en direct con retransmisión à en l'hôtel directo Hilton. Et puis des temps en forts el de Hotel diplomatie Hilton y scientifique à también l'intérieur momentos même de la clave mission permanente de la de France à diplomacia l'ONU. científica Et c'est dentro de la dire aussi la propia confiance que embajada nous a de la accordée, Francia et je ante la las remercie Naciones Unidas, la encore, je misión la permanente. remercierai jamais assez, Así Madame que Andrea vuelvo a dar Segura. las gracias a la Tout ça pour dire señora Andrea que Segura.
por su amabilidad. ont bien dépassé le strict cadre des colloques Los trabajos de la traditionnels Cátedra et que la feuille Normandía de para la route qui a Paz été donnée par han le ido más CNRS allá pour del faire la marco diplomatie scientifique estrictamente a été digamos, perçue à 100% investigador par le y professeur el mandato Robinson, dado qui por el l'a CNRS magnifiquement mise en œuvre. de diplomacia On científica mettra sur ha Internet podido donc les cristalizar différentes gracias photos a de cet la égida effort. y a la inspiración del Et profesor un autre temps Robinson, que ha fort a sido eu lieu lors de la maravillosa. célébration Otro momento des importante 50 tuvo ans lugar du cuando se premier celebraron congrès mondial los de la 50 años, Terre, le el premier cincuentenario sommet de la Terre, de qui s'est la tenu à primera cumbre Stockholm en de la Tierra que tuvo lugar en 1972, comme vous le Estocolmo savez. en Le premier sommet mondial de la 1972, como Terre saben a ustedes. La primera initié cumbre un mundial cycle de la Tierra tous inició les un 10 ans ciclo de sommets de la Terre. de Et cumbres la grande spécificité, c'est decenales. qu'en 72, pour la première fois, les En el États se año sont réunis avec au 1978 fue la chevet, le primera chevet de vez la Terre. Et Stockholm 72 a adopté une y déclaration se adoptó donc una du declaración, soft law, ce que l'on appelle lo que du llamamos droit soft law, souple, doux et mou, derecho à l'époque non suave, contraignant. digamos. Et cette Por déclaration entonces no era commence par un vinculante. article qui Una reconnaît declaración que comienza le mediante un fait artículo que qu'il existe reconoce quelque part un droit à un el environnement sain. hecho de Dit que autrement, c'est la existe première un fois qu'en derecho al on medio a ambiente réalisé saludable. cette jonction Es decir, que fue entre la le primera domaine des vez droits de l'homme et de l'environnement en en que 72. se Et donc, conjuntaron los quand il a été derechos question de humanos y célébrer el les derecho 50 ans ambiental. A cette, la hora de ce de sommet de la celebrar Terre, el le sommet de la cincuentenario de esa Terre cumbre Stockholm de la plus Tierra, 50, es nous decir, avons à la cumbre de la nouveau Tierra mis sur Estocolmo más pied 50, une ahí délégation creamos de Chaire nuevo Normandie pour la paix pour una aller à delegación de Stockholm. la Et Cátedra vous Normandía para voyez la comment Paz tout est imbriqué para ir a suite aux Estocolmo. événements de diplomatie scientifique Tras précédents. Un los lien de eventos confiance était precedentes de créé avec diplomacia l'Université de científica, la se paix, creó UPIS, un l'Université de la vínculo paix con la des Nations Universidad de la Unies, Paz, grâce UPIS, à la personne de de las Narin Naciones Unidas, Narkakar, qui est donc gracias le a la personalidad de représentant Narin permanent à Narkakar, que es l'ONU, el qui était venu à New representante York, permanente en qui las a Naciones participé Unidas, également que à ce temps participó fort à l'Hôtel igualmente Hilton, un en partenariat el avec la mission permanente de la Hotel France à l'ONU. Hilton Et donc, con el à partenariado Stockholm plus 50, la Chaire de la misión Normandie pour la francesa, paix y en ese a momento envoyé une en délégation de 4 Estocolmo más personnes, 50 professeur enviamos Robinson, a 4 Narinder personas, el Kakkar, le profesor recteur de Robinson, Naringen l'université et Kakkal, doyen de la rector de la faculté de universidad y droit de decano de la UPIS, Juan Facultad de Carlos Sainz Derecho Borgo, et de UPIS, Juan moi-même. Carlos Saiz Nous allons Borgo, y donc yo misma estuvimos participer, allí donc les photos participando. seront également sur le Las site internet fotos prochainement, estarán aux négociations. Nous disponibles avons próximamente en nuestra participé aux web. déclarations, nous Participamos avons ahí réalisé en las aussi un travail de negociaciones, networking en las pour voir declaraciones, hicimos un comment trabajo de pousser networking dans cette enceinte des para ver thèmes chers à la chaire Normandie pour la paix et aussi cómo commencer à en aquel prospecter marco pour podemos sacar l'organisation adelante temas notamment de d'une la université cátedra d'été y qui vous cómo sera présentée podemos demain, notamment crear en una universidad de rencontrant des verano que ambassadeurs les presentaremos qui mañana, étaient con présents. el Je me encuentro de rappelle personas avoir embajadoras parlé allí notamment presentes. avec Recuerdo haber la hablado ministre de con la Tunisie ministra de de l'Environnement. Túnez, Alors, la je me ministra permets de para el répondre à medio ambiente Françoise de Dutu qui Túnez. demandait Y quel était le thème du responda Congrès François mondial de Dutu, la que nature de pregunta l'UICN cuál fue la 2021. temática Il del présente 10 Congreso de la propositions qui UICN peuvent de être reliées à 5 thèmes, la 2021. gouvernance autochtone, conservation de la biodiversité, l'action climatique, les efforts de relance. Il y avait plusieurs thèmes à ce Congrès mondial de la Hubo nature, Madame varias Dutu. temáticas, Pour notre señora part, il y Dutu. avait plusieurs Por sessions qui nuestra ont été faites. parte, On a se llevó participé a à des cabo temps forts se organisés participó en varias avec sesiones. des peuples autochtones. On Estuvimos a organisé, nous, une session sur organizando un evento les con los droits pueblos des générations autóctonos o futures pueblos indígenas, mejor et les dicho, travaux de la chaire en Normandie pour torno la al paix. derecho Et mes de collègues, indépendamment de las la chaire, generaciones futuras, y participaient à colegas, d'autres événements. independientemente Voilà, de la j'ai cátedra, répondu à participaron votre también en question. otros eventos. Je reviens donc sur Stockholm plus 50 Vuelvo et a à nouveau, Estocolmo más professeur 50 y de nuevo Robinson veo a como el profesor organisé cette Robinson diplomatie scientifique à deux niveaux. organizó Celle qui est dans esta l'enceinte diplomacia de Stockholm plus científica 50, donc on est dans la en délégation un UPIS, et une autre qui était en un nuevo basée espacio, en una nueva à ubicación. l'extérieur, Por à una parte en el savoir interior y por otra parte en el dans un exterior autre lieu, où de esta là, nous avons ubicación. Es decir, rencontré des personnalités de la que Croix-Rouge, fuera ya del d'organisations edificio internationales, nos entrevistamos et con à personas de nouveau, diferentes on organizaciones se retrouve internacionales, entre autour de ellas la la Cruz table Roja, avec des acteurs majeurs du monde des droits de l'homme, du monde du droit actores international de l'environnement, principales des ONG. de las Christina ONGs del mundo Vogt, del qui est derecho toujours présente et ambiental, por qu'on la ejemplo, Cristina remercie. Voigt, que Et está donc, aquí toujours des presente, que sigue moments presente y a quien damos las d'effervescence gracias, intellectuelle. momentos C'est-à-dire de que la chaire efervescencia d'excellence intelectual, es Normandie decir, pour que la paix la a été cátedra de rythmée excelencia de en temps Normandía para forts la
la paz ha ido a un ritmo muy fuerte construido por el profesor Robinson, que ha movilizado personalidades de altísimo nivel, muy destacadas, alternando y acumulando momentos públicos, momentos a puerta cerrada, pero siempre en una dinámica constante de evolución del pensamiento y de progreso Alors, je ne del sais pas si pensamiento. Juan Carlos No sé Sainsborgo si pourra Juan être Carlos présent. Sainsborgo Il est eh, censé se connecter está à 17 presente, heures. tendría que conectarse a Je las vais commencer 5. quand même le prochain temps Voy a fort comenzar de la chaire Normandie a pour la hablar paix. sobre el siguiente momento Nous importante avons donc de la cátedra. terminé la session Acabo de valorisation la et sesión j'espère de l'avoir fait à la hauteur valorización. du travail Espero fourni haber par estado a la professeur altura del Robinson. trabajo Nous sommes ofrecido por el infiniment profesor reconnaissants Robinson. pour toute son Reconocemos organisation et j'espère que muchísimo vous aurez compris al profesor ces Robinson por su différentes fonctions. Alors, à organización, nouveau, su tout est sur le site estructuración internet, sur la chaîne YouTube de la chaire et nous mettrons en bien la évidemment cadena de les YouTube ressources de de la cátedra, communication à jour où vous pourrez retrouver les programmes de ces temps forts. y en Et la je web van formule le a vœu contar con que los recursos cette comunicativos y façon de espero construire des esta événements manera de scientifiques, construir eventos qui est vraiment une científicos patine du professeur Robinson, que inspire d'autres es collègues, quel que soit le forman parte thème, del marchamo de ne del pas être profesor que avec des collègues de Robinson, la inspire même también a faculté de otros droit, d'être colegas. avec des collègues d'autres Ha sido universités. maravilloso poder Quand estar on con travaille colegas de dans les otras organisations universidades, internationales, bien évidemment que les termes poder balance gender, trabajar c'est-à-dire l'équilibre des con sexes, las est une instituciones évidence, ce n'est pas internacionales. encore El toujours le cas equilibrio en de los France, où des sexos fois on a des es collègues muy avec que des importante hommes. cuando se trabaja À con las l'ONU, c'est instituciones impossible, internacionales. En balance Francia a gender. veces Et solo quand hay on est à hombres. En la l'international, ONU essayez no de existe. A nivel relayer les internacional paroles de tous les hay continents siempre que et vous l'aurez compris, pour la chaire tiene que haber d'excellence siempre un Normandie pour equilibrio la entre los paix, le diferentes message de continentes y globalité entre los est diferentes important. Donc, bien évidemment, géneros. donner El aussi la mensaje parole de aux personnes autochtones. descolonización y Je clôture descolonialismo donc ce es muy temps importante de para remerciements la cátedra. sur la Cerramos, por tanto, stratégie este periodo scientifique, la de stratégie de agradecimientos sobre la diplomatie estrategia scientifique científica, menée de par le diplomacia professeur científica Nicholas Robinson, llevada a cabo à por el qui la profesor Nicolas chaire Robinson, doit a quien tout la autant qu'à cátedra Tony Opposa debe pour son tanto, inspiration et tanto son como a élan. Tony Ce sont Oposa des por su pulsations inspiración de la chaire que y nous por lui su avons. impulso. Son Alors,